buenos días a todos y a todas. Continuamos con esta tercera y última jornada del ciclo Diálogos para el avance en la gestión de los residuos, y en esta segunda sesión centramos el foco en otro de los flujos críticos de la nueva Agenda Ambiental Europea, los textiles. De nuevo queremos agradecer la presencia y participación de Marta Gómez Palenque, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, cuyo compromiso con este ciclo ha sido fundamental desde el primer momento. Gracias por acompañarnos también en esta segunda parte de la jornada. Nuestro agradecimiento también, como no puede ser de otra manera, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por impulsar este ciclo de jornadas y por confiar en Retema para su coorganización. Ha sido un verdadero honor formar parte de esta iniciativa concebida para acercar la normativa al terreno y fomentar una reflexión colectiva y útil para todos los actores del sector. Gracias también, cómo no, a nuestros socios estratégicos, Biorrig, Precero y Veolia, por acompañarnos en este recorrido y respaldar con firmeza espacios de diálogo como este, que apuestan por el análisis riguroso, el intercambio de perspectivas y la búsqueda de soluciones. Por supuesto, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los ponentes y profesionales que participan en esta sesión. Su experiencia, visión constructiva y compromiso con una economía circular son lo que da verdadero sentido a este espacio de encuentro. Antes de entrar en materia, quisiera hacer un pequeño balance general de esta iniciativa, de estas jornadas, reflexionando sobre el camino recorrido y lo que ha supuesto para el sector. Como ya hemos señalado esta mañana, esta tercera jornada marca el cierre de un ciclo que ha reunido en apenas 3 meses a más de 800 profesionales en formato presencial. Han sido más de 1.000 personas las inscritas que han mostrado su interés por estar presencialmente aquí, y cerca de 40 expertos los que han formado parte activa de los debates como ponentes, compartiendo conocimiento, visiones, experiencias reales y propuestas para seguir avanzando. Cifras que reflejan no solo la magnitud del reto, sino también el compromiso creciente de todos los agentes por afrontar con responsabilidad y ambición los desafíos que tenemos por delante. Durante estos encuentros hemos abordado con una mirada constructiva y realista los principales desafíos normativos, operativos y estratégicos que afectan a diferentes flujos de residuos, desde vehículos y neumáticos al final de su vida útil, pasando por residuos municipales, biorresiduos, hasta los envases y textiles que protagonizan la jornada de hoy. En todos los casos, el objetivo ha sido el mismo: promover un diálogo útil entre todos los agentes y generar espacios de construcción colectiva de soluciones. Hoy nos centramos en un flujo emergente, de alto impacto ambiental y que se encuentra en el centro de la nueva regulación europea, los textiles. La nueva agenda plantea exigencias claras para este sector, desde sistemas obligados de responsabilidad ampliada del productor y recogida separada hasta el reciclaje fibra a fibra o la implantación de pasaportes digitales de productos que mejoran la trazabilidad y la transparencia en toda la cadena de valor. Este encuentro busca analizar cómo todos estos elementos se traducen en obligaciones concretas para los diferentes actores del sector. Queremos fomentar un diálogo productivo, multisectorial y constructivo que sirva para identificar barreras reales, compartir buenas prácticas y formular propuestas que impulsen una transición efectiva hacia una economía textil más circular. Porque más allá de los obstáculos, también hay capacidades, innovación, colaboración y experiencias valiosas. Este ciclo ha querido poner el foco en las oportunidades, en las soluciones posibles, en el conocimiento compartido y en la voluntad de avanzar. Este es el verdadero espíritu de estas jornadas. El reto es ambiental, sí, pero también económico y social. Implica repensar cómo producimos, diseñamos y consumimos productos textiles, cómo garantizamos una segunda vida útil a los materiales y cómo hacemos de la sostenibilidad un verdadero motor de empleo, innovación industrial y ventaja competitiva para el sector. Desde Retema seguiremos trabajando por promover estos espacios de encuentro
convencidos de que solo mediante el diálogo y la cooperación podremos impulsar una transición circular real. Muchas gracias por su atención, por su participación activa. Les deseo una sesión de trabajo enriquecedora, inspiradora y con visión de futuro. Que el diálogo de hoy nos acerque un poco más a un modelo textil más circular, justo y sostenible. Muchas gracias y doy paso a Alicia Pollo, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Residuos del MITECO, para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada de hoy. Voy a comenzar disculpándome porque me temo que voy a hablar muy rápido para intentar ajustarme a los 15 minutos que tengo enfrente. A la hora de preparar esta ponencia introductoria, los diálogos que van a tener lugar a continuación, más que querer centrarme en el contenido del proyecto de Real Decreto, que todos los presentes seguramente conocen bien, he querido un poco centrar la presentación en las iniciativas de la Unión Europea y la normativa de la Unión Europea en la que se enmarca este proyecto de Real Decreto, ya que nos hemos encontrado en la fase de información pública, de valoración de las alegaciones, aportaciones de la información pública en la que nos encontramos ahora, pues que hay cierto desconocimiento de este marco regulatorio comunitario en el que nos movemos. Por tanto, voy a hacer una breve introducción sobre el contexto europeo del que surgen estas iniciativas regulatorias. Después voy a repasar los principales aspectos, los aspectos clave de la regulación de la responsabilidad ampliada del productor para el sector textil, introducido por la Directiva 2025, y también iré reflejando dónde está cada una de estas disposiciones reflejadas en el proyecto de Real Decreto. Y por último, bueno, pues unas breves líneas sobre los pasos que tenemos por delante para completar la transposición de la directiva. En el contexto europeo, bueno, pues como decía, el proyecto de Real Decreto es el resultado a escala nacional de una serie de iniciativas de la Comisión Europea en el ámbito textil. La primera, podríamos decir que es el segundo Plan de Acción de Economía Circular del año 2020, donde se señala el sector textil como uno de los sectores prioritarios en las líneas de acción que planteaba este plan de acción, y con el objetivo de prevenir los residuos textiles y mejorar la circularidad de los mismos. Fruto de estas líneas estratégicas que planteaba el plan de acción, en 2022, en marzo del 2022, se aprueba la Estrategia de la Unión Europea sobre productos textiles sostenibles y circulares, con el objetivo, dice la propia estrategia, de conseguir un sector más ecológico, competitivo, moderno y resistente a las perturbaciones mundiales. ¿Por qué se adoptan estos dos instrumentos a nivel europeo? Bueno, pues porque el sector textil ocupa el cuarto lugar como sector intensivo en el consumo de recursos, por su impacto en el medio ambiente y en el cambio climático, por detrás del sector agroalimentario, del de la vivienda y movilidad. Y porque es un sector que genera importantes externalidades ambientales negativas, siendo, por ejemplo, el tercer sector en el uso intensivo del agua o de los suelos, o el quinto sector en el uso de materias primarias o de emisiones de gases de efecto invernadero. A modo de ejemplo, estas son algunas de las cifras que se citan en la evaluación de impacto ambiental de la Directiva de 2025. Se generan en la Unión Europea 12,6 millones de toneladas de residuos textiles al año. Esto incluye los residuos de ropa y calzado, textiles para el hogar, textiles técnicos, residuos postindustriales y de preconsumo. Y de ellos 5,8 son los que corresponden a la ropa y al calzado. Esto corresponde a unos 11 kilogramos por persona y año de generación de estos residuos. Además, la producción y el consumo mundial de los productos textiles se ha duplicado prácticamente entre los años 2000 y 2015, y se espera además que este crecimiento continúe, situarnos en un crecimiento adicional de un 63% en 2023. En cuanto a la gestión de estos residuos generados, pues a nivel de la Unión Europea únicamente un 22% de los textiles post-consumo se recogen de forma separada. El secretario de Estado ha dicho esta mañana además que en el caso de España este porcentaje es inferior. Esto implica que el 78% restante acaba en una fracción de residuo municipal mezclado, donde su fin último va a ser el vertedero o la incineración, evitando o imposibilitando cualquier tipo de circularidad de este sector. En este contexto se aprobó la Estrategia Europea de la Unión Europea para el sector textil. No voy a comentar todas las medidas, pero sí destacar que no únicamente se regula la responsabilidad ampliada del productor, sino que había una batería de medidas que abarcan todo el ciclo de vida de los productos textiles y de calzado. Algunas de ellas todavía están en elaboración o pendientes de desarrollo. Sí que una de las principales medidas, y es la que nos ocupa hoy aquí, pues serían las normas armonizadas de la Unión Europea en cuanto a la responsabilidad ampliada del productor.
Con lo cual, todas estas iniciativas de la Unión Europea pues, han ido dando lugar a distintas modificaciones en directivas comunitarias, en este caso concreto en la Directiva Marco de Residuos, y hablo en plural porque la primera modificación no es la más actual, la de 2025, sino la modificación que acompañaba al primer plan de acción de economía circular. El paquete normativo de economía circular incluía una modificación de la Directiva Marco de Residuos, y en esta modificación del año 2018 ya se apuntan obligaciones a los Estados miembros para transponer a los ordenamientos internos. Entre ellas, por ejemplo, el artículo 9 establece que los Estados miembros deben adoptar medidas en el ámbito de la prevención para prevenir la generación de estos residuos, fomentar la reutilización y la promoción de la reparación y la reutilización, y establecer, como ya saben todos, la recogida separada de los residuos textiles en 2025. Recogido en los recuadritos, depositados a partir de ahora, los recuadritos donde está reflejado eso en la normativa nacional. Como saben, en la Ley 7/2022, que traspuso esa modificación de la directiva, bueno, pues hay un artículo en el que ya se establece que las autoridades competentes en sus respectivos ámbitos competenciales deben adoptar medidas para prevenir la generación de estos residuos, y se cita concretamente y expresamente los textiles, entre otros. Hay una prohibición expresa de destrucción o eliminación de excedentes no vendidos, y se preveía también el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor en la disposición final séptima. Y también está recogida, por supuesto, la recogida separada de los textiles. Y también en el proyecto de Real Decreto que tenemos ahora encima de la mesa, bueno, pues damos continuidad a este mandato que ya recoge la Directiva Marco a través de objetivos y medidas en el ámbito de la prevención y la reutilización y la preparación para la reutilización. La segunda modificación es la más reciente, la del 2025, se ha publicado este septiembre, la Directiva 2025-1892. Bueno, pues aquí ya aborda dos ámbitos, el textil por un lado, y otro lado el alimentario, los residuos alimentarios. En relación con el textil, es también importante destacar que esta modificación no aborda únicamente la regulación de la RAP, aborda también la regulación del flujo textil, cómo se tiene que gestionar estos residuos. Y se le otorga la misma importancia a una cuestión y a la otra. He recogido en la diapositiva, y no sé si se verán muy bien, unas infografías que ha hecho la propia Comisión Europea, no son mías, las he preparado la Comisión, y destacan los principales aspectos clave de esta directiva, y los voy a ir repasando ahora para cada uno de los dos ámbitos, tanto la gestión de los residuos textiles como la responsabilidad ampliada del productor. En cuanto a gestión, bueno, además del primer eslabón, que ahora ya creo que seguramente no se vea, pero que establecía la recogida separada de los textiles en 2025, establece la directiva la obligación de considerar todos los textiles usados como residuos en el momento de su recogida. Y hay una única excepción que establece la propia directiva, que es la vinculada a los operadores de reutilización. Esto lo señala la directiva como un elemento clave. Es el caso de la entrega directa por parte de un usuario final de textiles usados que se entregan a estos operadores de reutilización, y estos son los que hacen una valoración y una clasificación como aptos para la reutilización en el mismo lugar de la entrega. Este es el único momento, el único caso en el que no se consideran residuos textiles. Se establece, por otro lado, también la obligación de asegurar que se producen operaciones de clasificación con el objeto de aplicar la jerarquía de residuos. Y no creo que sea necesario repasar aquí la jerarquía de residuos, pero es verdad que la directiva la repasa y dice claramente que esta clasificación tiene por objeto la reutilización y la preparación para la reutilización, además dando prioridad a la clasificación y a la reutilización local. Además, dice la directiva, especifica que esta clasificación debe ser con suficiente nivel de granularidad para asegurar la reutilización, es decir, a nivel de artículo, y que en los casos en los que no se pueda hacer una clasificación o no se puedan considerar aptos para la reutilización los residuos, en este caso, se deben destinar a remanufactura y reciclado, y se cita expresamente, cuando sea técnicamente viable, el reciclado fibra a fibra. El último aspecto clave en cuanto a la gestión de los residuos que regula la directiva, no voy a entrar en mucho detalle, pero sería el traslado de los productos textiles que han obtenido esa declaración de fin de condición de residuo. Los traslados de residuos están regulados por el correspondiente reglamento horizontal que aplica a todos los residuos. En el caso de los residuos que han dejado de ser considerados como tal por una operación de clasificación o por la aplicación de los criterios fin de condición de residuo, que ahora comentaré, se están desarrollando también a nivel de la Unión Europea, bueno, pues quedan sometidos a un régimen de un sistema de control documental y registro que asegure que tiene cierta trazabilidad y garantía de que estos productos se destinan van a ser exportados en un sitio donde puedan ser reutilizados y van a ser reutilizados.
como he dicho antes, voy recogiendo los artículos del Real Decreto donde se encuentra regulada cada una de estas cuestiones. Entrando ya en los aspectos claves de la regulación de la RAP, en el ámbito de aplicación, el primero debe ser, como no puede ser de otra manera, el ámbito de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. Y aquí la directiva lo define por dos vías, dos formas distintas, a través de las definiciones y a través del anexo. Las definiciones, pues evidentemente la de productor de producto, pero también otras definiciones como la de comercialización, la de introducción en el mercado, plataformas online, etcétera. Todas estas definiciones son comunes a cualquier instrumento regulador de la responsabilidad ampliada, por ejemplo, el reglamento que se ha comentado esta mañana, el reglamento de envases y residuos de envases. Todas estas definiciones están alineadas con ello y con la comunicación, la llamada guía azul, que es la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos. Y como digo, este ámbito de aplicación se acaba definiendo pues, con un listado de productos que son los que quedan sometidos a la responsabilidad ampliada del productor, que se recogen en el anexo a través de unos códigos CN, la de codificación aduanera, y sobre todo con la entradilla de ese listado de productos, donde se dice que los productos entran en el ámbito de aplicación cuando sean productos de uso doméstico u otros usos, cuando dichos productos sean similares en composición y naturaleza a los de uso doméstico. En relación también con el ámbito de aplicación, no tanto la exigencia de la responsabilidad ampliada, pero sí que la directiva, a lo largo de todos los artículos, menciona en repetidas ocasiones otros agentes que intervienen en la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. Y de hecho hay un mandato al Estado miembro de asegurar que todos ellos participen en esta aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. Se nombran, además expresamente en el artículo que he recogido en pantalla, además de los productores y las organizaciones que van a dar cumplimiento a las obligaciones en su nombre, estarían los gestores de los residuos públicos y privados, las autoridades locales, los operadores de reutilización, vuelve a salir esta definición, y las entidades de economía social. Entiendo que todos los agentes son bien conocidos, he recogido las menciones a los operadores de reutilización porque es verdad que la directiva no incluye una definición como un apartado propiamente dicho, pero sí que hace mucho uso de esta figura. Además es una figura clave, como señala la directiva en la comisión en sus propias infografías, porque ayuda a definir el momento en el que comienza la consideración del residuo textil. Evidentemente, la regulación de la RAP pues, conlleva que se regulen los costes que deben ser sufragados, un artículo bastante detallado en el que vienen una serie de costes, digamos, típicos de la RAP, pues puede ser la recogida, el transporte, el tratamiento, evidentemente, de estos residuos. Otro coste típico, podríamos decir, que son todos los vinculados a los suministros de información, tanto a las autoridades como a los usuarios. Y otros costes que no son tan habituales o que no vienen regulados o no los hemos visto tantas veces regulados en normativas comunitarias serían el coste vinculado a las caracterizaciones de las fracciones de residuos mezclados de los residuos municipales y coste vinculado a la investigación y desarrollo en dos vías. Por un lado, investigación y desarrollo en cuanto a ecodiseño, a la aplicación de criterios de ecodiseño en los productos, y por otro lado, en relación con las operaciones de prevención y gestión de residuos, y aquí vuelve a mencionar la directiva la gestión de residuos a través del reciclado fibra-fibra. También posibilita la directiva que se cubran costes de la gestión, de los costes de la gestión de los residuos textiles que acaben en la fracción mezclada. Esto está vinculado además con la obligación de financiar la caracterización que acabo de mencionar y también con otra disposición de la directiva que veremos un poquito más adelante, en la que establece que se debe asegurar un mantenimiento sostenido y técnicamente viable de la recogida separada de los residuos textiles y la correspondiente disminución de la presencia de los residuos textiles en la fracción mezclada. Y esto lo dice también la directiva como un mandato a los Estados miembros. En relación al registro, bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque voy bastante mal de tiempo, pero bueno, se regula la creación del registro y nosotros lo hemos trasladado, como en otros flujos de residuos, bueno, mediante la creación de la correspondiente sección en el registro de productores de productos. En cuanto a los aspectos claves más vinculados a los PROS, que son los SCRAP en España, los sistemas colectivos de responsabilidad, ampliada del productor. Un aspecto clave, también ha salido bastante en la sesión de los envases, un aspecto clave aquí es la comodulación
Y la directiva obliga a los Estados miembros a exigir a estos sistemas de responsabilidad ampliada que modulen las contribuciones financieras en base a criterios de diseño ecológico, los vincula al desarrollo que se está llevando a cabo, que comentaba antes, del reglamento de ecodiseño, donde se están desarrollando los criterios específicos para el textil. Prevé la directiva la posibilidad de, en caso de ser necesario, adoptar también actos delegados, actos de legislación secundaria para armonizar estos criterios su aplicación en todos los países de la Unión Europea. Y también habilita la posibilidad de exigir a los sistemas de responsabilidad ampliada que se module también en base a prácticas de moda rápida y ultra rápida. Esto es una habilitación que recoge también la directiva. Todo ello está en el artículo 29.3 del proyecto de Real Decreto. Por último, las disposiciones relativas a la regulación de las organizaciones de los scraps. Se establece que son los scraps los que deben establecer el sistema de recogida separada, pero debe ser en colaboración con uno o varios de los agentes que hemos mencionado antes y que se pueden ver en la diapositiva. Se menciona expresamente con las entidades de economía social, la distribución, autoridades públicas y operadores de puntos de recogida voluntario. Dice además la directiva que se debe asegurar que no se puede rechazar la participación de ninguno de ellos en estos sistemas de recogida separada. Y como decía en el apartado C, me parece bastante relevante, es que estos sistemas que se pongan en marcha, o estos sistemas de recogida separada, deben asegurar que se mantenga un aumento sostenido en el tiempo, técnicamente viable, de la recogida separada y la correspondiente disminución de la presencia de los textiles en la fracción mezclada. La parte final, bueno, también las obligaciones de información son bastante importantes. Hay obligaciones de información, evidentemente, a las autoridades, pero también a los usuarios. Entre la información que los scrap deben proporcionar a los usuarios, bueno, pues es información sobre los sistemas de recogida y de tratamiento de los residuos, pero también información sobre el papel que tiene el usuario final en la posible prevención e información sobre el impacto de la producción y el consumo textil en el medio ambiente, la salud humana, en particular sobre las prácticas de producción y consumo de moda rápida. Ya para finalizar, como decía, en cuanto a los próximos pasos, pues a nivel comunitario todavía no está acabado todo este compendio normativo. Como he comentado anteriormente, se están desarrollando ahora mismo los criterios de diseño ecológico para el sector textil y está previsto que se apruebe el acto de ejecución en el primer trimestre de 2027. Por otro lado, también se están desarrollando los criterios para la declaración de fin de condición de residuo de los textiles y calzado en este caso. Aquí el estudio técnico de la JRC se va a presentar en el primer trimestre del 2026, del año próximo, y mientras tanto, pues a escala nacional, como todos conocen, hemos hecho ya las fases de consulta pública previa, consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente e información pública. Estamos ahora en la valoración de las más de 2.000 observaciones que hemos recibido en esta fase de información pública, y en cuanto dispongamos de un nuevo texto, pues quedará cierta tramitación pendiente, entre ella la notificación como norma técnica a la Comisión Europea en el llamado procedimiento TRIS, se recabarán los correspondientes informes ministeriales, se solicitará el dictamen del Consejo de Estado para la aprobación final por Consejo de Ministros. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el panel. Voy a llamar a los participantes uno a uno. Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO. Bienvenida, Marta, buenos días. Íñigo García, director de Desarrollo Sostenible de Caldón. Buenos días, bienvenido, adelante. Albert Alberic, exdirector de Moda Re. Bienvenido, buenos días. Raúl González, gerente de Codicta. Buenos días. Igor González, director de residuos de Geprecon Labs y fundador de Ecotextil. Te has quedado enganchado ahí, Igor. Buenos días, gracias, Igor. Y Graciela Rodríguez, periodista de Mediaset. Buenos días, Graciela, bienvenida. Bueno, vamos a comenzar con esta mesa. Tendremos algo más de 60 minutos, algo más de una hora. Luego tendremos una reflexión con Marta. Vamos a comenzar. Como hemos estado ya avanzando, ¿no? Y como sabemos todos, el textil es un flujo con elevado impacto ambiental y uno de los ejes de la nueva normativa europea.
Con la reciente aprobación de la Directiva Marco de Residuos, los Estados miembros quedan facultados para establecer que los scraps asuman los costes de gestión de los residuos textiles y de calzado cuando estos estén presentes en la fracción resto, una novedad normativa que marcará sin duda un punto de inflexión en la gestión de este flujo. Sobre esta y otras cuestiones, como el reto de la comunicación para la implicación ciudadana, hablaremos en este panel. Y vamos a empezar contigo, Marta. Buenos días. Durante los últimos años hemos asistido a un importante impulso normativo en materia de residuos, marcado por el enfoque, por el avanzar hacia una economía circular, ya sea mediante la revisión de normativas existentes o a través del desarrollo de nuevas regulaciones. En España, el Ministerio ha elaborado el proyecto de Real Decreto de Textiles, un texto que ha generado interés y debate para el sector. ¿Podrías, Marta, ofrecernos una primera reflexión general sobre el alcance y los principales objetivos de este proyecto de Real Decreto? Pues vamos a ello, claro que sí. Muy buenos días a todos. ¿Me permites, Alberto, que haga, antes de empezar esta reflexión, que dé las gracias, en primer lugar, al equipo de la Subdirección General de Residuos, que se han implicado, como habéis visto, a lo largo de estas 6 sesiones, absolutamente todos, y no es fácil sintetizar todo lo que hay que contar en 15 minutos de presentación, así que reconocimiento y agradecimiento. Y, en segundo lugar, hoy tengo que dar un saludo y las gracias en nombre de Miteco y de manera especial a Albert, que lo hemos arrastrado a esta mesa. No te dejamos jubilarte, tranquilo, Albert. Muchas gracias por estar hoy aquí y por estos años de colaboración que hemos tenido. Vamos ya a hacer esta reflexión para enmarcar el debate de hoy. Además, bueno, creo que os voy a dar paso a todos, os voy a ir interpelando. Así que lo primero que me gustaría destacar, y voy a centrar esta primera intervención evidentemente en el proyecto de Real Decreto, es que la norma viene derivada de una necesidad. Ninguna administración, evidentemente, nos ponemos a hacer un régimen jurídico si no hay una necesidad. El secretario de Estado ya ha dado al inicio de esta jornada los datos que estamos manejando, datos oficiales en materia de residuo textil. Tenemos unas 900.000 toneladas de generación al año, solo un 12% de recogida separada y nos movemos en torno a un 75-80% de incineración o vertido. Evidentemente, detrás de estos datos hay una necesidad. Estamos ante un modelo insostenible en el que hay que poner soluciones para cambiar. Este es el motivo de la norma. La norma tiene unos objetivos y está basada en esta necesidad. Podemos hablar de las causas de por qué tenemos esa alta generación de residuos, de por qué tenemos baja preparación para la reutilización y reciclaje, de por qué tenemos tanto vertido, de por qué no hay infraestructuras de reciclaje. Por supuesto que podemos hablar, pero creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de la norma. ¿Que la norma implica cambios? Te voy a mover esto un segundito. ¿Mejor? Sí. Que la norma implica cambios, por supuesto, como toda norma. Venimos de la sesión anterior de los envases, que ya llevan mucho recorrido y veo que hay mucha gente que se ha quedado a ambas sesiones, con lo cual, evidentemente, claro que la norma implica cambios en todas las operaciones y en todos los agentes. ¿Que estos cambios van a producir revuelo en el sector? Me ha quedado la frase de antes de Borja, que decía que pasamos de la pataleta a la acción, pero primero hay pataleta. Yo creo que en el textil, y ahora lo comentamos, igual estamos en un momento de pataleta, porque esto es nuevo para muchos agentes, porque la gestión de los residuos no es nada fácil de entender y de asimilar, y probablemente estemos en una fase de hacernos a la idea, vamos a llamarlo así. El Real Decreto de Textiles y de Calzado tiene un objetivo claro, que es abordar estos problemas. Se han fijado normas que van encaminadas, en primer lugar, a la prevención de residuos, a la reutilización y luego a todo lo que se hace detrás de ella cuando tenemos un residuo que no se puede reutilizar, para el reciclado, para la valorización, con el objetivo final de evitar por todos los medios el vertido. Para que estos objetivos que busca la norma sean factibles, como en todo flujo de residuos, y aquí me permitís que destaque que el textil es como un flujo de residuos como cualquier otro, como un RAE, como un envase, tiene la misma consideración, hay que empezar por una recogida separada. Todo
empieza con una recogida separada. Si queremos hablar de preparación para la reutilización y reciclaje, y queremos, todo empieza por una separación. La ley, ya lo ha señalado Alicia, establecía ya que a 31 de diciembre del 24 las entidades locales tenían que tener dispuesta esa recogida separada con el objetivo de tener preparación para la reutilización y reciclaje, y no es de extrañar, por tanto, que la norma que se ha sometido a información pública incorpore unos objetivos de recogida separada. Objetivos de recogida separada sobre los que podemos hablar de escenarios, pero que se van a mantener. Todo empieza con una recogida separada. Aquí hay un aspecto que liga mucho y me alegra tener a la parte de comunicación hoy en la mesa porque estamos ante un cambio de paradigma. El contenedor de ropa que nos hemos encontrado hasta ahora en la calle, tenemos la percepción de que es un contenedor de ropa usada para reutilizar. Ahora estamos hablando de un contenedor de residuo textil, de todo el residuo textil, del que se puede reutilizar y del que no. Y eso nos implica un trabajo en común por parte de todos los agentes públicos y privados para hacerle llegar a la ciudadanía que ese contenedor tiene que acaparar absolutamente todo el textil. Si hacemos todos ese gran impulso y nos comprometemos, la recogida separada va a aumentar y pasaremos a unos objetivos muchísimo mayores de ese 12%. Es un cambio de paradigma, es un objetivo que tenemos todos que coger, pero sin recogida separada, igual que hablamos en las anteriores sesiones de residuos, si no separamos la orgánica no vamos a ser capaces de recuperar en planta, pues quedémonos con esta frase. Si no hay una recogida selectiva del textil, no vamos a hablar de preparación para la reutilización y el reciclaje. Otro de los puntos, y ha salido también ya, es el de los productores hacerse cargo de la fracción rechazo. Esto hila con la recogida separada. Si hacemos ese gran esfuerzo entre todos para que haya recogida separada, menos textil aparecerá en el cubo de basura. Lo que no podemos es desentendernos de lo que aparece en el cubo de basura. Y desgraciadamente, a fecha de hoy, el mayor porcentaje de textil va a esa fracción rechazo. Así que no nos hagamos trampas al solitario de querer desentendernos de lo que aparece en la fracción rechazo, porque lo primero que tenemos que hacer es un gran esfuerzo en recogida separada para evitar el resto. Creo que me explico con claridad. Tendremos oportunidad en la mesa de comentar muchísimas otras más cuestiones. No voy a desgranar todo el proyecto de Real Decreto. Sí me gustaría destacar, y lo ha señalado también Alicia, que ha habido en la fase de información pública, hemos recibido muchísimos comentarios. Probablemente muchos de vosotros habréis visto con la explicación detallada de la directiva que un altísimo porcentaje de comentarios que nos habéis trasladado pues chocan directamente con la directiva, con lo cual no pueden ser de consideración, otros chocan con la ley de residuos. Como en todo Real Decreto tenemos bloques enfrentados, los que piden más ambición, los que piden menos ambición, pero lo que tenemos es pocas propuestas. Y esto de alguna manera nos resulta un poco, bueno, no sé, decepcionante en alguna medida, porque hay comentarios pero no hay propuestas al texto y hay muchas propuestas de eliminar articulado. No esperábamos esas reacciones de eliminar articulado sin propuestas, con lo cual, ¿en qué fase estamos ahora? Haciendo un repaso de las definiciones para evitar que haya lagunas, porque ya nos hemos encontrado con que las definiciones parece que no, pero son una parte importantísima de cualquier Real Decreto, así que estamos revisando bien las definiciones, estamos revisando las medidas, estamos levantando el teléfono, y muchos de vosotros ya lo sabéis, para preguntaros, sobre todo a los que habéis trasladado propuestas, a los que agradezco, estamos levantando el teléfono para preguntaros, para ver de qué manera se puede dejar mejor el texto cerrado. Tengo que decir que hay muchas propuestas en el ámbito de la fiscalidad, muy buenas propuestas, que están siendo tratadas al margen, como en el resto de flujos de residuos, porque sabéis que la fiscalidad va en norma de rango ley, no va a ir en el Real Decreto. Y bueno, dándole forma a este texto que esperamos tener en un breve plazo de tiempo, tenemos todavía que hablar con determinados agentes. Hoy espero que me lleve de aquí, de esta mesa, propuestas. Y por mi parte dejo aquí esta primera intervención. Que tengamos claro la necesidad, el objetivo de la norma, que el Miteco no ha tirado por la calle del medio ni ha olvidado ninguna operación ni a ningún agente, pero que estamos y seguimos abiertos a esas propuestas para mejorar un texto del que hay unas líneas rojas y
del que vamos a ver qué cambios se pueden introducir para mejorarlo. Gracias, Marta, por esta primera reflexión. Creo que ha sentado la base para muchas cosas que se van a hablar ahora. Íñigo, buenos días. Acabamos de conocer un poco la perspectiva institucional de la mano de Marta. Queremos ahora acercarnos un poco a la visión del sector productor. Como fabricantes de productos textiles y de calzado, el futuro Real Decreto sitúa ante un nuevo marco normativo con obligaciones muy concretas en materia de responsabilidad ampliada del productor. Sabemos que habéis presentado alegaciones al borrador del proyecto. En este contexto, ¿qué aspectos consideráis especialmente relevantes trasladar al Ministerio de cara a su redacción definitiva y cómo os estáis preparando internamente para cumplir con todas estas nuevas exigencias? Vale, pues voy a intentar adaptar e hilar con tu speech y proponer una propuesta concreta. Entonces, hemos hecho, bueno, desde la parte de Decathlon, hay bastantes alegaciones que hemos hecho. Voy a centrarme en una y si tengo tiempo comento algo más. Y va muy ligada al objetivo que has comentado, al propósito del Real Decreto, que dice algo así como reducir el impacto ambiental del residuo textil del calzado y contribuir hacia la economía circular, hacia la transición hacia una economía circular, es algo así. Y precisamente encontramos en este propósito la solución a un problema que nos llevamos encontrando durante años para acabar de cerrar nuestra estrategia de circularidad. Y tiene que ver con el final de vida de los productos. Nuestra estrategia de circularidad se basa primero en la concepción, ¿no? ¿Qué hacer a la hora de diseñar y producir un producto? Tenemos una estrategia de ecodiseño que quizá luego pueda ahondar un poco más. Tenemos una estrategia de alargar la vida de los productos, ¿no? Del uso de los productos, que es la parte central con modelos de negocio de circulares, de compra de segunda mano, alquiler, reparación, y esto lo consideramos esencial. Porque producir un pantalón de fútbol para un niño que puede durar 15, 20 años con un uso intensivo, si luego al cabo de un año se le queda pequeño al crío y no hay un flujo, no hay un sistema para darle una segunda vida a través de un mercado de compraventa de segunda mano u otra opción, pues estaremos haciendo un problema todavía mayor. Y luego el tercer bloque, que es el final de vida. Y aquí lo que hemos detectado, y lo sabemos desde hace muchos años, es que no lo podemos solucionar solos, que necesitamos la colaboración con otros productores, con otras empresas, con la industria, con los actuales players, para tener éxito y sobre todo y principalmente con las administraciones. Porque el problema más grande que encontramos es de competitividad. Hoy, cuando nuestros compradores van al mercado y quieren comprar una materia prima para hacer una gama de productos, encuentran de manera más sencilla, más barata, de manera más localizada en aquellos puntos en los que necesitamos materia prima virgen que materia reciclada. Y esto es porque la industria que hay detrás de la recolección, del tratamiento, la separación y luego el reciclaje es menos competitiva actualmente que la industria de la materia prima virgen. Pero esto se puede transformar. Y es ahí donde el Real Decreto, en España, con el contexto especial que tenemos además, podría ayudarnos a cerrar este círculo. Pero en este borrador, y hablamos de las alegaciones, y por eso voy haciendo el embudo hasta llegar a esta alegación, encontramos que igual puede ser una piedra en este camino de la búsqueda de la competitividad. Y es que encontramos un contexto en el que puede haber multitud de redes de gestión independientes. Imagínate en el contexto español. Hay 8.000 municipios, o no sé cuántos municipios hay en España, pero muchísimos, que pueden actuar de manera independiente o quizá pueda haber cierta sinergia, pero imagínate 1.500, 3.000 redes independientes. Y creemos que esto va en contra de esa eficiencia, de esa economía de escala que puede hacer, y que es posible, y sabemos que es posible, una industria más competitiva que la tradicional de la materia prima virgen. Entonces, nuestra propuesta pues, sería, incluyendo a todos los que actualmente están haciendo las cosas dentro de este contexto, incluso ofreciendo oportunidades de mejora de los modelos de negocio y haciéndoles crecer mucho, pero con una red nacional coordinada de manera armónica para todo el territorio por los scraps que existan.
no será solo uno, habrá más scraps, pero una coordinación común a través de esta red nacional, que nos permitirá pues, generar esas economías de escala, utilizar y tener recursos comunes, generar redes logísticas con puntos estratégicos por toda la geografía. No sé, un sistema digitalizado común que permita trazabilidad, que permita tener información concisa. Entonces, mi punto, y por destacar uno, no sé si tengo más tiempo, pero es es juntos generar ese sistema común nacional coordinado en lugar de una multitud de redes que hacen las cosas de manera independiente. Y está completamente... Pero no te creas que no lo he pillado del todo, Íñigo. ¿Cómo creamos esa red? ¿Quién la pilota? ¿El Ministerio, como la Comisión de Coordinación en su faceta de coordinación? ¿Estáis pidiendo una red de coordinación nacional para un fin concreto? El punto es, hoy los scraps tienen que responsabilizarse de los productos que ponen en el planeta. Se responsabilizan a través de la financiación y a través de la gestión. Pues es el scrap o los scraps los que deben decidir y coordinar el conjunto del país. Si hoy un municipio contrata a un proveedor que tiene su propia cadena de suministros, que tiene sus propias plantas, el municipio de al lado contrata pues, a otro gestor de residuos y así cada municipio hace esta gestión de manera independiente, no podremos generar esas economías de escala, esas compras quizá masivas de contenedores, esos sistemas logísticos con unas plantas estratégicas comunes que puedan permitir pues, ese modelo armónico y de gran red. A esto me refiero. Es decir, los municipios tienen la competencia, pero esta competencia puede ejercerse a través de un scrap que sea el gestor y que tiene el prisma y el control de todo el... Ahora ya sí te pillo. Gracias, Íñigo. Vamos a avanzar en el debate. Luego podremos retomarlo o podéis intervenir alguno si queréis, por supuesto. Albert, buenos días. Como comentábamos antes, la reciente aprobación de la Directiva Marco de Residuos prevé mayor sinergia, ¿no?, entre los sistemas de recogida gestionados por los scraps y las entidades de economía social. En este sentido, el nuevo marco normativo abre una nueva puerta importante a modelos de colaboración más inclusivos y con impacto social. En esta línea y con este enfoque, establece que al menos el 50% del importe de adjudicación de los contratos públicos para la gestión de residuos textiles debe reservarse a empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social. Desde tu experiencia, ¿qué lectura haces de esta previsión normativa? ¿Está siendo aplicada en la práctica? ¿Y qué barreras o oportunidades observas para que esta colaboración se traduzca en una implementación real? Bueno, primero gracias a los organizadores y al Ministerio. Yo te diría que de la disposición adicional 19ª de la Ley de Residuos de la que estamos hablando, yo creo que tiene una virtud importante, que es la de aunar, por un lado, reconocer cuál era el estado de la recogida de ropa usada separadamente antes de la Ley de Residuos. Tenemos en cuenta que prácticamente 2/3 de la ropa que se recogía separadamente, más del 60%, lo hacían esas entidades, empresas de inserción y centros especiales de empleo, de iniciativa social. Y por otro lado, yo diría que era un paso en una ley del 2017, que era la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a que todas las administraciones públicas reserven una parte de sus compras precisamente a empresas de inserción y a centros especiales de empleo, ¿no? Realmente la tasa de aplicación de esa normativa de las administraciones públicas es bajísima, ¿no? Por lo tanto, ahí con la Ley de Residuos se abría una posibilidad importante en que precisamente las administraciones públicas y muy concretamente los ayuntamientos tuviesen esa posibilidad, en algún caso, de empezar a preparar contratos reservados para estas entidades, que es obligación, justamente en un sector donde donde ya había una posición mayoritaria de estas entidades, que eran las que gozaban de mayor experiencia, con plantas de tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí que entendíamos que ahí había una
se producía un poco este factor, ¿no? de incluso acoplarse a esa ley de contrato. ¿Por qué esa protección especial de las empresas de inserción y centros especiales de iniciativa social? Porque son las únicas entidades que están reconocidas como entidades prestadoras de servicios de interés general. Y eso no tiene nada más que ver simplemente con las normativas, las legislaciones que implican el funcionamiento de estas entidades y que fundamentalmente están evidentemente regladas, pero además por los colectivos a los que están obligados a contratar estas entidades, ¿no? En un caso la discapacidad, en el otro las personas en exclusión o en riesgo grave de exclusión, ¿no? En cuanto a la aplicación, yo diría que la primera sensación es de sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estábamos más o menos en el sector esperábamos que habría no una avalancha, pero sí un movimiento importante de licitaciones en estos 3 años y medio que llevamos de la ley de residuos, y nosotros hemos contabilizado, hemos hecho un seguimiento, en todos esos 3 años y medio, 155 licitaciones se han producido, de las cuales solo 92 han sido reservadas. O sea que ha habido casi 60 licitaciones que no han mantenido esta reserva de mercado. Evidentemente hemos recurrido a algunas de ellas, no todas, algunas de ellas. En algunas hemos ganado el recurso, en otras lo hemos perdido y seguimos pues el proceso de este tema, ¿no? Pero sí llamar la atención al escaso número de licitaciones que se han producido, ¿no? Y el tercer punto que me comentabas, que era el de barreras, ¿no? Yo creo que las barreras que nos hemos encontrado para que hubiese esta licitación intensiva, ¿no? de municipios que no han licitado, y estamos hablando de municipios de cierto volumen de población, ¿eh? No estamos hablando de poblaciones de 700 habitantes o tal, ¿no? Yo creo que había una de las grandes barreras era la sobrecarga administrativa de los equipos municipales, fundamentalmente, el exceso de trabajo, porque es una de las frases con diferentes versiones que hemos oído más en estos 3 años, sobre todo en el último año y medio, decir, oye, va a llegar el scrap, cuando llegue el scrap que se ocupe el scrap, ¿no? O, oye, ya nos entenderemos nosotros con el scrap porque ahora tenemos otras prioridades, otros residuos, envases, no sé qué, no sé cuántos, y por lo tanto lo dejamos, o sea, la espera del scrap, el aterrizaje del scrap está esperado por muchísimos de los elementos que estamos en este sector, ¿no? Pero el otro era oportunidades. Yo creo que hay otra barrera, que sería también, en algún caso, el miedo o el respeto a lo nuevo, ¿no? Es decir, ostras, podía haber una voluntad política, nos hemos encontrado que la voluntad política estaba, pero al pasar al nivel técnico, esto no lo he hecho nunca, lo podemos hacer bien, la podemos liar, dejémoslo como está. O sea, yo diría que serían los 2 factores predominantes que nos hemos encontrado en este sector, ¿no? Yo creo que la oportunidad, y antes escuchando a Alicia, ¿no? La directiva europea, ¿no? Que nos impone, ¿no? Sería que el licitador no se limite en algún caso a temas económicos, que yo creo que ya es sangrante, algunas de las licitaciones que se han producido en este tema. Ya veremos si algún ayuntamiento cobra las tasas que le han ofertado en las ofertas públicas. Pero sí que creo que es imprescindible que el licitador incorpore la trazabilidad de ese residuo, que incorpore la jerarquía de residuos, su compromiso con la aplicación de la jerarquía de residuos, con esos residuos que se van a recoger en su municipio, ¿no? Yo creo que ahí estaría una oportunidad de que todos hagamos las cosas mejor y con un objetivo único. Muchas gracias, Albert. Raúl, buenos días. En paralelo al desarrollo normativo que hemos estado tratando hasta ahora, cada vez son más las voces que subrayan el papel clave de la ciudadanía, ¿no? En la transformación hacia nuevos modelos de consumo más sostenibles. En un sector como el de la reutilización de prendas, ¿se está notando esa mayor concienciación? ¿Crees que el consumidor español está realmente preparado para adoptar modelos circulares? Pues según las encuestas parece que sí, ¿no? Aquí en España, que además nos gusta quedar bien, todas las encuestas dicen que somos estupendos, que nos gusta enseguida consumir sostenible. Incluso las encuestas que dicen al ciudadano, que le preguntan si pagaría más por consumir sostenible, ahí tienes un 75-80% que dice que consumiría más sostenible, pero luego a la hora de enfrentarse al lineal o a esa compra es donde realmente vemos que sin un sistema de incentivos que ayude al consumidor a transitar hacia nuevos modelos de negocio, pues esas buenas acciones, esa conciencia, pues no se transmiten en una realidad, y al final las empresas circulares y las grandes empresas necesitan que la gente apueste por la economía circular para alcanzar los
los modelos de economía de escala que lo hagan realmente rentable, porque si no, al final, las pérdidas no se puede ir muy lejos. Pero yo creo que también tenemos que pensar que el problema de la moda empieza hace 20-25 años con el auge de la fast fashion y necesitamos una transformación social y cultural no solo por parte del ciudadano, sino también por parte de las empresas. El ciudadano muchas veces pues es muy cómodo, ¿no? Quiere pagar lo menos posible, no quiere reciclar, pero lo que hay que enfocarle también es que tenga incentivos para reciclar, para reparar, para todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Francia han sacado una ley donde bajan el IVA al 5% a la reparación y eso va a hacer que el ciudadano tenga incentivos para poder reparar. Y no llevemos a cuento, porque este problema es un problema que cada año es más. Parece aquí que somos la orquesta del Titanic viendo qué melodía tocamos mientras el barco se hunde, y al final estamos hablando que estamos pidiendo un esfuerzo también a empresas y ciudadanos, un esfuerzo que hace 20-25 años lo hacíamos sin tener en cuenta y nadie se quejaba, ¿no? Hace 20-25 años en todas las calles de España había una zapatería, la gente le daba las prendas y nadie se moría, y la gente no compraba 20 o 30 prendas al año y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces también tenemos que concienciar y decirle al ciudadano las cosas como son claramente. Hay que dejar de comprar tanta ropa. El problema es la sobreproducción, el problema es el sobreconsumo, y a las marcas también hay que decírselo. Tenéis que explorar nuevas vías de seguir ganando dinero y generar ese crecimiento económico que sostiene el estado de bienestar sin fabricar tanta ropa. Hay que buscar un poco maneras de desmaterializar el crecimiento económico y también pensar un poco en qué nuevas vías podemos explorar para llegar a un bienestar, ¿no? Hay que hablar en este sentido también del término de suficiencia. Realmente no necesitamos tanta ropa, no necesitamos tantas cosas. Tenemos un problema de que las cosas abundan. Hemos perdido también ese vínculo emocional que teníamos con las prendas, y realmente el problema es el modelo en sí, que no existía este problema hace 20-25 años. Y por eso hay que decirle al ciudadano que tiene que dejar de comprar tanta ropa, a los productores que tienen que dejar de producir tanta ropa, porque al final, si no, estamos taponando un problema que se sale el agua por todas partes. Al final, ¿qué vamos a hacer con toda esa ropa que llega al scrap, o esa ropa que va a llegar a vertederos? Porque ya en Europa, que tienen sistemas de scrap más avanzados, si no me corriges, Albert, están diciendo también que tienen un problema de sobreproducción de la ropa que llevan, que los gestores no pueden gestionar tanta ropa. Y aquí, en este sentido, también una cosa también es ser bueno y ser sostenible, y otra cosa también hay que pensar en no ser tontos también, porque si nosotros exigimos mucho cumplimiento normativo a las empresas europeas, pero sin embargo permitimos que empresas como Shein o Temu entren por las aduanas hasta ahora sin pagar minimis ni nada, inundando el mercado y ganando cuota de mercado, pues al final lo que estamos haciendo es destruyendo las empresas locales. Y ahí en el textil tenemos que seguir un poco la legislación que está haciendo Francia. Al final en el textil lo que estamos viendo es que Francia legisla, la Unión Europea adapta y el resto de los países lo interiorizan, ¿no? Y hay propuestas interesantes en Francia que ha sido aprobado por la última vez por todos los senadores menos uno, que es, por ejemplo, la tasa Shein, el ponerle ese penalti a las empresas que producen de manera más tóxica o manera menos sostenible, y lo han aprobado los franceses abrumadoramente en el Senado, y ahora va a volver a la Asamblea Nacional para que se apruebe el texto definitivo, ¿no? Y ahí hay que verlo en dos sentidos. Los franceses no solo lo hacen desde la izquierda hasta la derecha por un tema de sostenibilidad, porque evidentemente cada partido tiene sus prioridades políticas, sino que hay partidos que lo hacen más por el tema medioambiental, pero allí en Francia protegen lo suyo, protegen el Made in France, protegen al final, y por eso lo aprueban todos los partidos políticos. Entonces hay que pensar que hay que transitar hacia la economía digital, que el siglo XXI va a ser ecodigital, que si no lo hacemos en Europa lo van a terminar haciendo en China y en Estados Unidos, pero que el sistema actual se cae por todas partes. Al final, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de sustentabilidad en el tiempo y aquello que puede perdurar. Y lo que está pasando actualmente es que el día que agotamos los recursos naturales del planeta cada vez está más cerca de enero, los ecosistemas cada vez están más tensionados, cada vez son más incapaces de regenerar, y al final tenemos un problema, ¿no? Es verdad que en Europa el problema en el sentido del textil no lo vemos, porque la mayor contaminación se produce o en el cambio de suelo de bosque a agricultura para si es un producto natural, o en el uso de petroquímicos en esa producción. Entonces, como esa parte la hemos externalizado, como la ría de Bilbao ahora no está contaminada, sino que la que está contaminada es la ría de Daca, pues parece que nos da un poco más igual, ¿no?
Y luego también muchos de estos residuos textiles o segunda mano que terminan en países africanos que tampoco tienen la capacidad, pues como aquí no lo tenemos, pues parece que se nos ha olvidado, y al final lo que tenemos que pensar es que los ecosistemas están conectados y que si tú estás contaminando en Bangladesh o estás contaminando en Ghana o en otros países africanos, al final todo eso tiene conexión con lo que bebemos, con lo que respiramos, con lo que tenemos. Y en el caso del ciudadano, muchas veces tenemos reticencias, pero es porque lo que más cuesta a los ciudadanos es cambiar de hábitos, no concienciar. Pasa igual con el tabaco. Al final lo que cuesta en el tabaco no es la dependencia física, sino esa dependencia, pues echarte el cigarro después del café o lo que sea. Pero tenemos ejemplos en otros ámbitos y tenemos ejemplos en otras industrias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España hubo mucho revuelo cuando se quería cobrar 5 o 10 céntimos, que es una cuestión absurda, por bolsas de plástico, y antes de que se cobrara 5 o 10 céntimos por las bolsas de plástico, la gente iba a los supermercados y arramblaba con todas las bolsas de plástico porque luego las podías utilizar en casa, y yo lo que veo cada vez más en los supermercados es que poca gente pide bolsas de plástico, incluso está mal visto, ¿no? Pedir esas bolsas de plástico, y al final son 5 o 10 céntimos, que tal y como está la compra, pues tampoco te supone mucho esfuerzo porque pues por la inflación ha subido mucho, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces minusvaloramos al consumidor, al ciudadano, que quizás se pueda quejar, pero al final termina adoptando hábitos sostenibles, y pasa también un poco con la peatonalización de las ciudades, que parecía que se iba a caer el mundo, que nadie iba a comprar, y a quién no le gusta pasear por el Madrid peatonalizado o por la Barcelona peatonalizada. Al final estamos hablando que la sostenibilidad tiene que ser competitividad y que la sostenibilidad tiene que estar enfocada a vivir mejor, y yo creo que a todo el mundo le gusta mejor. Y yo veo que, por ejemplo, en mi empresa, las mujeres que han alquilado ropa, se sentían mejor consigo mismas, veían que la sostenibilidad se podía adecuar más a su ritmo de vida, y al final lo que tenemos que hacer que las empresas también entiendan que tienen que transformarse, entiendan que a lo mejor a corto plazo pues va a ser un problema, pero que a medio y largo plazo la circularidad siempre va a significar una mayor competitividad. Entonces hay que tener en cuenta no solo los residuos, sino toda la cadena de valor, y empezar desde el ecodiseño, empezar con inteligencia artificial a optimizar esos stocks, porque actualmente en el textil estamos hablando que entre el 20 y el 30% de lo que se produce ni siquiera se llega a vender, porque estamos produciendo demasiado y porque es demasiado barato. Entonces, ahí está el problema de quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque tú hablas con una empresa y, claro, dice, es que si yo dejo de producir, mi competidor va a ganar territorio, ¿no? Y el consumidor va a decir, claro, es que al final, si yo compro más caro o reparo o no compro fast fashion, pues voy a tener menos dinero. Y tenemos que poner también de acuerdo a las empresas para que dejen de producir tanto, y no es una cosa muy loca, o sea, esto al final estamos hablando que en situaciones más complicadas, como fue por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, en el que había una escalada nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, vieron que al final eso no tenía ningún tipo de sentido, y se sentaron en una mesa los de la Unión Soviética, los de Estados Unidos, y empezaron con tratados de no proliferación nuclear. Entonces yo creo que las empresas también se tienen que sentar en una mesa y decir, oye, esto va hacia ninguna parte, esto es una carrera de armamento donde cada día producimos más, donde cada vez los ecosistemas están más dañados, donde cada vez estamos erosionando el margen, porque eso es uno de los problemas, con tantas rebajas que hay hoy en día, las marcas cada vez tienen menos margen, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay que llegar a acuerdos, porque esto es una situación insostenible, y al final, si vamos solo a la parte final de la cadena, no resolvemos nada, ¿no? Gracias, Raúl. Has sacado muchas cuestiones que ahora seguiremos hablando, como el impacto de la ciudadanía con Graciela, la comunicación y todo esto. Pero bueno, vamos a hablar ahora con Igor. Buenos días, Igor. Cuentas con una amplia trayectoria en el sector residuos, especialmente, ¿no?, en los residuos textiles, y nos gustaría aprovechar tu experiencia para abordar una cuestión clave en la cadena de valor. Una vez recogidos y seleccionados los residuos textiles y de calzado aptos para la preparación para la utilización, ¿cuáles dirías que son hoy las principales dificultades para su reciclado? ¿Crees que España dispone actualmente de la capacidad industrial necesaria para recuperar todos estos materiales? Y desde tu experiencia, ¿cómo está siendo la aceptación de estos materiales reciclados por parte de los fabricantes? Gracias, Alberto. En primer lugar, agradecer a Marta una vez más, que ya son unas cuantas, ¿vale? Y a Retema la invitación y poder estar presente en esta mesa, y felicitar a Alicia también por la presentación. La verdad que no es fácil, es un sector que lleva mucho tiempo, determinadas voces pidiendo que se regule, que haya una normativa. Y bueno, yo voy a empezar, Alicia hacía una exposición a nivel europeo de la situación a nivel de generación, hace un pequeño esbozo, ¿vale? En España aproximadamente más de 900.000 toneladas van a vertedero,
¿vale? Y se recoge tan solo un 10% de recogida selectiva. Son unas 123.000 toneladas, ¿no? De esas 123.000 toneladas que recogen entidades con buen trabajo de hace muchísimos años, como puede ser Modarred, como puede ser Humana, como puede ser otras entidades, pues en el mejor de los casos el 15% se vende en tienda, en el mejor de los casos. 40%, todo aproximado, tiene una venta de reutilización al exterior, ¿vale? Y supuestamente un 40% se recicla y tan solo tenemos un rechazo fidelidad de un 10%, ¿no? Como habías comentado, yo llevo 28 años en planta de residuos. En la ingeniería que estamos se llama GPRECON. Creo que ahora actualmente llevamos el mayor número de toneladas de control por habitante a nivel residuo urbano, ¿vale? Y quiero decir que la cantidad de textil en frente de vertidos no cesa. Hubo un paradigma, un cambio, ¿sabes?, con la fast fashion, que fue abismal, donde teníamos un 7,8% de envases en la bolsa generacional de peso, que superó hasta llegar aproximadamente ahora, que depende de la región y depende de la humedad también, estamos un 12, 13, hasta un 15%, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, independientemente de lo que ha comentado, la trazabilidad, la transparencia, la buena exposición que ha hecho mi amigo Raúl ahora, ¿vale? Y el caso francés, que es un caso que podemos tener, pues un caso como una meta, ¿sabes?, que llevan una proyección, una implantación de 2009 y COTLC, vale a tener muy en cuenta. ¿Por qué cuento esto? Porque todo esto afecta al final al reciclado. ¿Y qué factores son principales de afección al reciclado? Pues el primero, bueno, sin duda alguna, el tema económico y el tema normativo. Ya tenemos una norma que nos antepone y nos marca unos deberes y una responsabilidad ampliada. Pero hasta ahora, ¿sabes?, una tonelada de PET, de poliéster, de algodón, es flujo negativo, como comentaba Rafa. Antiguamente, o sea, hace muchos años, con Simplato Humana, con Simplato sí que era un flujo positivo. ¿Por qué? Porque las calidades de las prendas eran buenas calidades. Entonces la reutilización te daba para sufragar todo el coste o cadena de valor económico, como dijo Rafa antes, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que llega un momento que si recoges un 30 o 40%, Albert sabe más que yo, llegará un momento pues que no sea ese flujo positivo, ¿no? Entonces lo principal es que el flujo sea positivo. Y si el flujo no es positivo por sí solo, que haya una responsabilidad ampliada del productor en el principio de quien contamina paga, que son los productores, a través de los SCA, a través de la figura, que se responsabilice de la recogida y de tratamiento y que la jerarquía no esté basada como ahora en un vertido, ¿vale? Que sale mucho más barato, que necesita menos infraestructura y que al final tiene muchísimo más impacto, ¿vale? A partir de ahí, un dato importantísimo también en este sector, que es un sector muy peculiar, ¿no? Pues yo ya 28 años trabajando en plástico y bueno, es un sector que me llama mucho la atención, tanto textil como residuos. Aquí todo es multimaterial. Aquí no es PET multicapa, filiación retráctil. O sea, yo llevo trabajando mucho en control de calidad. Aquí es todo. Aquí ves de viscosa, elastano, acrílico y solo el 10% en monómero. 100% es 100% poliéster o 10% pues algodón. A partir de ahí, ¿vale?, hay procesos mecánicos, hay empresas como Recobre, como Santa Aderina, que tienen una trayectoria enorme, trituran. A partir de la trituración tienes unas fibras con una longitud que tienes que meter virgen, porque esa longitud en calidad va disminuyendo. Pero bueno, pues hacer un reciclado de calidad y con una sostenibilidad muy aceptable, ¿vale? Pero a partir de ahí, ¿qué hacemos con el resto? Yo hice una prueba no hace mucho, tengo 22 caracterizadores de GPCON, hicimos una prueba en una muestra de resto, me dan por hacer muchas pruebas, una persona también, o sea, como Marta es una persona, pues eso, que está siempre intentando innovar, intentando pues, ser proactivo, el 82% era mezcla, era mix. En sus diferentes vertientes, con acrílico, es tremendo, en 250 kilos. De una fracción de textil, el 82% era mezcla, ¿vale? Como hemos comentado, esos procesos tienen que pasar por FIET o procesos de innovación, de desarrollo tecnológico, que es el siguiente paso, ¿sabes? ¿Quién nos condiciona el reciclado? Los procesos de desarrollo e innovación. Está muy bien el PERTE, es una pena que se haya quedado mucha cantidad sin dar, pero está muy bien como innovación y como incentivar a las empresas privadas. Hay también iniciativas privadas. Aquí tenemos a Jorge, que es un proyecto que llevo siguiendo hace mucho tiempo, más de 4 años, hace hidrólisis alcalina, y lo que favorece a través de hidrólisis alcalina mediante microondas, ¿vale?, la separación, despolimerización del polímero en poliéster, ¿vale? Es una iniciativa que a nivel europeo yo creo que es una de las pocas, con la planta de Italia, que tiene un desarrollo y unas expectativas enormes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que todos estos procesos que están ahora a nivel de industrial, porque vosotros habéis pasado lo vuestro para poner a nivel industrial, pero para presentar lo coloquial, hay que seguir incentivando. Desde la administración, desde la RAP. Es fundamental que la responsabilidad ampliada de los productores son los que están poniendo ese producto. Entonces, incentiva tecnologías químicas que va a cubrir el 80% de lo que está yendo principalmente a vertedero. Intentar a la medida posible poner planes de minimización, planes de control
y lo que ha dicho Albert es fundamental, trazabilidad, transparencia, pero yo voy más allá, fidelidad del dato. O sea, yo digo muchas veces, en muchas ponencias que estoy, no, un 4% de testista en vertedero, un 5%. ¿En qué te basas para decir que está un 4,5%? ¿Qué estudio estadístico has hecho? ¿Qué nivel de confianza? ¿Sabes? ¿Qué quiero decir? Es muy importante tener unos datos para poder después actuar. Porque muchas veces estamos lejos del dato. O no tenemos la proximidad estadística del dato, ¿vale? Para tomar actuaciones. A partir de ahí y a partir de esas tecnologías podíamos atacar toda esa afección. Porque yo decía muchas veces, si yo del vertedero, el que sea, saco tantas toneladas, a lo mejor tengo el 80% que volver a tirarlas. Porque no hay una viabilidad técnica, una viabilidad de desarrollo, ¿vale? Más allá de hacer un lavado, hacer otros procesos para poner, o para hacer un reciclaje a nivel de aislamiento, pero a nivel de síntesis química, lo que hemos comentado, la mecánica está muy bien y la verdad que somos un país en España que tú me comentabas que tenemos un desarrollo enorme. Está Recover, está Santa Aderina, ¿sabes? Pero se basa en una titulación y una obtención de fibras con una longitud muy específica. La química te da la misma longitud que la original. ¿Pero qué problema hay? Que después se generan unos residuos, puede generar glicerina, puede generar muchas cosas, ¿vale? Pero tenemos que seguir fomentando y incentivando. Yo creo que desde el punto de vista de la administración pues has hecho muy bien y ahora desde el punto de vista de la responsabilidad, que son los que están poniendo el producto en venta. El principio de que contamina paga, a mí no me gusta utilizarlo, pues suena, porque al final yo creo que debe ser que toda la cadena de valor, como comentaba Íñigo, comentaba Albert, pues al final se aglutine los esfuerzos para tener la máxima circularidad del sector. ¿Vale? Y a partir de ahí, el conveniente económico, el composicional y el tecnológico, la investigación y el desarrollo, como he comentado. ¿Vale? ¿Qué suerte tenemos en España? Y yo creo que tenemos mucha suerte, pues tenemos miles de centros de tecnológicos de innovación. Me pasa ahora con ellos, con IMPAS, con ITES, con Santiago, con Intester, ¿sabes? Tenemos una herramienta industrial abismal a nivel nacional, solo en procesos. Y después, como el otro día estaba Cañete, y aparte de recogida de residuos urbanos, teniendo como recogida, porque ahora un 10% yo entiendo, una recogida muy centrada en reutilización, de punto de vista de reciclaje, tenemos unos operadores muy buenos a nivel europeo, no tenemos que envidiar nada de Europa. Tenemos Ferrovial, tenemos Pecero, está Nacho Rafa de Veolia, tenemos infraestructura y conocimiento para hacer una recogida de esas toneladas. Siempre y cuando después tenemos una viabilidad a nivel de tratamiento, a nivel económico y técnico. Porque está claro que si no está a nivel económico y técnico, no va a salir el medioambiental, como digo, la tercera pata, ¿vale? Entonces sí que tenemos infraestructura y conocimiento más de sobra para ponerlo en marcha. Y después, a nivel de hilatura vamos a ver, somos el país que más hilos reciclados produce de todo. Todo lo que es la cornisa de Cataluña y la cornisa de Valencia, más de 60.000 toneladas. Estaría aquí David Zallo, no vería Tesfor, Tenemos una cultura enorme y tenemos que aprovecharla. Y es una pena que muchas de esas empresas e industrias, por el balance económico, tengan que cerrar puertas. ¿Vale? Tenemos que ayudar a ese sector, el tercer sector, ¿vale? Sector de cabecera. Y yo creo que juntando todas esas no es fácil, porque eso implica una inversión económica muy elevada, claro. Imagínate todas las infraestructuras por ahora para recuperar la fracción resto. Luego para poder recuperar también a nivel químico. Para 60.000 toneladas, que tampoco es una cantidad muy elevada. Estamos hablando casi de 1 millón de toneladas, ¿vale? Invertido y puesta en mercado no lo sabemos, porque cuando ya está el escala, la responsabilidad, cada productor tendrá el deber de decir cuántas prendas o qué material pone en el mercado para que nosotros después hagamos una evaluación. Y después tendrá las memorias en marzo al ministerio o a la entidad, a la comunidad, diciendo, pues he puesto tantas y se han recuperado tantas, ¿no? Yo creo que a nivel tecnológico estamos en una situación privilegiada. A nivel Francia, normativa, va avanzado mucho más que nosotros, pero ellos han quedado mucho en lo que era separación manual, ¿vale? No han dado el paso al tecnológico, bajo mi punto de vista, ¿vale? Y yo creo que tenemos una posición para hacer el reciclaje punta de lanza en España, ¿vale? Favorecernos toda la cornisa de Cataluña y volver otra vez a hacer hincapié en que, bueno, que tenemos una cultura enorme en producción, no solo de hilos reciclados, sino también de separación física, ¿vale? Y nada más. Vale, gracias Igor, buena reflexión y profunda. Gracias por ella. Vamos a colocar el debate en el plano de la comunicación. Graciela, buenos días. La comunicación como en el consumidor es una herramienta estratégica, ¿no? En sectores como el textil y la moda, especialmente si queremos concienciar sobre el impacto, ¿no? Desde tu posición como periodista especializada y conocedora de cómo se informa al ciudadano, ¿cómo valoras la calidad y cantidad de los mensajes que se están trasladando actualmente? Y
¿crees que está realmente sensibilizado el consumidor o seguimos comunicando desde dentro del sector sin llegar con eficacia al público general? Pues, bueno, yo no soy experta como todos los ponentes que tenemos aquí. En mi ámbito, sí. Y hago bastantes reportajes relacionados con medio ambiente, sector textil. Creo que los medios están mucho más receptivos en este sentido, al menos lo que yo veo en mi empresa. En los informativos de 4 y de Telecinco se aceptan muy bien las propuestas de todo este tipo de temas de medio ambiente, de sector textil. En Mediaset Italia yo también colaboro con un programa dedicado exclusivamente a estos temas y hemos hecho varios reportajes relacionados con textil. Por eso creo que a lo mejor este sector estaba hasta ahora un poco huérfano de comunicación masiva, pero creo que las cosas están cambiando bastante. Los medios sensibilizados, el consumidor también más sensibilizado con el tema quizás del reciclaje, de llevar la ropa a los contenedores, aunque muchas veces no lo tiene fácil, porque incluso yo, que soy una persona muy concienciada, a veces pues te da un poco de pereza ir a buscar el contenedor porque no hay suficientes, no sabes muy bien cómo depositarlo y demás. Lo que creo que no están tan concienciados es con el tema de consumir de manera más responsable y quizás en ese sentido no estamos transmitiendo bien la información. Creo que también falta formación a los periodistas porque tú te enfrentas a lo mejor a leer una ley, un real decreto, una directiva y no lo entiendes todo porque no eres experto en el tema. En ese sentido, yo invitaría a Miteco a hacer jornadas de formación para periodistas, tanto de tema de residuos textiles como de otros temas medioambientales. Estaría muy bien. Y también formar a los técnicos de la administración para transmitir mejor los mensajes. Porque muchas veces los periodistas vamos a entrevistar a alguien y nos hablan, claro, los técnicos saben muchísimo, quieren contarlo todo y lo entiendo, pero quizás hay que aprender a transmitirlo de una manera más didáctica para que lo entienda mejor el periodista y también poder transmitirlo mejor al consumidor. Adaptar el lenguaje, a la escala que es efectivamente. Luego, en tema que más de consumo responsable, pues ahora que dentro de una semana tenemos el Black Friday, ¿no? Se informa en los medios, obviamente, de toda la afluencia masiva, de las ofertas y demás, pero no se informa quizás tanto y tampoco hay muchas contracampañas, ¿no?, de alternativas a este consumo masivo. La empresa de Raúl, Ecodicta, creo que 2 años, ¿no?, hicisteis una alternativa que era el mismo día del Black Friday, sábado, intercambio de ropa, ¿no?, de ropa de segunda mano. Entonces, en este sentido, creo que también debería haber más iniciativas y los medios informar más sobre ese tema, que estoy segura de que si hubiera, se informaría. De hecho, nosotros en Mediaset lo hemos incluido muchas veces en nuestras piezas. Y luego también creo que no hay campañas nacionales de la vida sin residuos textiles, por ejemplo. En ese sentido, quizás desde las administraciones se deberían hacer campañas, pues como se hacen las campañas de tráfico con imágenes brutales sobre los accidentes, pues lo que supone comprarse una camiseta que cuesta 3 euros y que normalmente, normalmente no tienen etiquetado específico medioambiental, no se sabe cuál es la huella de agua o si se han respetado los derechos de los trabajadores que han producido esa camiseta. Otro asunto que me parece importante de cara a la comunicación pues sería contar también con influencers del sector medioambiental que expliquen en qué consiste toda esta nueva normativa de residuos textiles, cómo se puede reciclar, reutilizar y también consumir de manera más responsable. Bueno, me parece bastante importante la cuestión de hacer llegar al ciudadano los mensajes claros del impacto que tiene la moda rápida, el impacto que tiene el no reciclar, ¿no? El no separar selectivamente los residuos. Creo que es fundamental para hacerse consciente, ¿no?, del impacto que tiene. Pasa un poco con lo que decías, ¿no?, con el tema del tabaco, con el tráfico, ¿no? Creo que es importante que los mensajes sean claros y directos. Y en el plano económico también, lo que señalaba Igor en las caracterizaciones,
Es terrible que estemos llegando a un 15, incluso a más, de textil en la fracción resto. En esas caracterizaciones ya están dando unos datos bastante preocupantes. Eso tiene, por supuesto, un impacto ambiental, pero tiene un impacto económico altísimo. Esto también hay que señalarlo. Es como al final toda la gestión de este residuo textil tiene un coste ambiental y económico. Y es verdad que ahí coincido con lo que acaba de señalar Graciela. Nosotros desde las administraciones pecamos de ser igual demasiado técnicos, ¿no? Pero bueno, asumo que deberíamos empezar a trasladar o a saber trasladar los mensajes de una manera más sencilla para que sea más entendible. Nos lo apuntamos. Pues Marta, volvemos a ti y volvemos y vamos a tocar, bueno, ya se ha tocado, ¿no? el fenómeno del fast fashion. Desde el punto de vista normativo y ambiental, ¿consideras que este modelo debería abordarse a nivel europeo? ¿Y qué herramientas o mecanismos regulatorios podrían ponerse en marcha para frenar este fenómeno o dinámica? Es un tema complicadísimo. Creo que estaremos todos de acuerdo simplemente en la definición. Pero ya que es un problema o un factor, vamos a llamarle, que sí que está presente en todos los Estados miembros y que todos los Estados miembros importamos ropa de terceros países, sí que hay que abordarlo, porque precisamente el modelo de esta moda rápida está en contra de la prevención de residuos, con lo cual no solo hay que abordarlo, sino que creo que ya se está abordando desde el plano comunitario. Me parece que lo ha señalado ya Alicia en las diapositivas, la estrategia has hecho mención, Alicia, a la estrategia de productos textiles sostenibles y circulares, una propuesta en el ámbito de la Comisión Europea que marca que para el 2030 todos los productos que se venden en la Unión Europea tienen que ser reparables, reciclables, que estén hechos con fibras recicladas, que no tengan sustancias peligrosas. Esto es un hito porque esa estrategia que vamos a tener que implementar, el objetivo que lleva implícito es combatir la moda rápida y evidentemente apostar por la circularidad, apostar por la reparación, por el reciclaje, por dar más información al ciudadano, con lo cual todo eso ya está puesto encima de la mesa, con una base clara en innovación. Se han señalado aquí muchos aspectos en innovación, en trazabilidad y, por supuesto, en ecodiseño. Señalaba Igor el multicapa para el plástico cuando hablamos de envases y aquí no sé cómo lo has denominado, pero la cantidad de materiales distintos que podemos encontrar en las prendas textiles. Todo pasa también por el ecodiseño, por hacer más fácil la reparabilidad, la reciclabilidad de todo el textil. Evidentemente también por mejorar las plantas que tenemos ahora mismo y hacer nuevas plantas de reciclaje, que claro que es más necesaria infraestructura, porque ¿qué vamos a hacer con todo ese textil cuando lleguemos a las cantidades de textil que hay que recoger? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con ello? Por supuesto que es algo que está ya encima de la mesa y que necesitamos más infraestructura de tratamiento, pero previamente de esa infraestructura de tratamiento necesitamos muchísima I+D. El PERTE que señalabais llevaba incorporada la línea de I+D+I. Ha habido muy pocos proyectos. Dejo al margen que el PERTE no es fácil de aplicar, ya lo sabemos todos, pero pensábamos que iba a haber más proyectos en el ámbito de la investigación y el desarrollo, porque ahora mismo estamos en una fase en donde necesitamos mucha investigación y desarrollo. Y, por supuesto, para llevar a cabo toda esta estrategia y todos estos planes, ya ha salido aquí, se necesitan incentivos por parte de la Administración. Vamos paso a paso, vamos a fijar, hablo ya en plano nacional, no en plano UE, vamos a fijar ese Real Decreto que nos marca en el territorio nacional la hoja de ruta de a dónde vamos a llegar, con qué objetivos. Nos ponemos en paralelo a ver instrumentos económicos que hacen falta en cómo incentivar y cómo apoyar esta transición para todos los agentes que están implicados, y seguramente haya que hablar de muchísimas otras cosas más. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha señalado, que hay un potencial enorme en nuestro país para ser punta de lanza en muchísimas cosas, pero bueno, primero que tenemos que hacer es definir esta hoja de ruta normativa, y nos la va a marcar el proyecto del Real Decreto. Lo dejamos aquí. Podemos hacer de la necesidad virtud, yo creo. Íñigo, hablando de instrumentos normativos clave para avanzar en sostenibilidad, uno de los textos más relevantes es el nuevo Reglamento Europeo sobre ecodiseño. En este contexto,
¿qué medidas estáis adoptando desde vuestro sector para dar respuesta a estas nuevas exigencias? ¿Crees que desde la parte de los diseñadores se es consciente del impacto que puede tener un producto mal diseñado sobre el medio ambiente? ¿Y qué dinámicas de colaboración se están generando entre marcas y diseñadores para alinear creatividad, funcionalidad y sostenibilidad desde el inicio de ciclo de vida de cada una de las prendas? Pues para nosotros es realmente genial que empieza a haber un marco, ¿no? Con la ISPR, con el Reglamento Europeo de Ecodiseño, empieza a haber unas normas que encima van muy alineadas con lo que la ciencia dice, y eso es genial. Y ¿cómo Decathlon pues bueno, ha estado involucrado, ha estado tomando parte de todo esto en el tiempo? Pues en 2007 fue cuando empezamos nosotros en los grupos de trabajo con ADEME, que es la Agencia Francesa del Medio Ambiente, a trabajar sobre una metodología de ecodiseño, también con la Comisión Europea en los grupos de trabajo sobre la Product Environmental Footprint, sobre el PEF, que es la metodología que hoy más que acoge la Comisión Europea, vamos, y es la más extendida. Pues empezamos a trabajar con ellos en esos grupos de trabajo para definir las normas de qué es un producto ecodiseñado y qué no lo es por cada una de las tipologías de productos, y ahora estamos pues eso, también en los grupos de trabajo para la escritura de estas normas de la ISPR, del Reglamento Europeo de Ecodiseño. Y hemos comenzado pues desde hace tantos años, sin que una ley nos obligara, basándonos pues, en lo que era nuestro valor interno y lo que creíamos que había que hacer, porque Decathlon hay algo que entiende, y es que los líderes en el sector, los que realmente más reciben, ¿no?, de la ciudadanía, de los clientes, son los que primero tienen que devolver y los que primero tienen que actuar. Y así debería ser para todo. Y en este caso hemos decidido involucrarnos en hace 40 años, cuando abrimos nuestras primeras tiendas en Francia, 40 y pico años, ya empezamos a poner una carpa blanca en el exterior 2 veces al año, donde se llamaba Trocatlón, donde el cliente podía venir y vender de segunda mano un producto que se le había, pues bueno, ya no utilizaba nunca más. Y en 2016 lanzamos la primera gran oferta de ecodiseño, y era el producto top ventas mundial, el Polar 4 Class 50, el más sencillo, hecho con poliéster reciclado en aquella época. Entonces, desde entonces hemos ido avanzando muchísimo hasta ahora. ¿Y cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Pues bueno, hacemos un análisis de cada producto que diseñamos y ponemos en el mercado del ciclo de vida completo de este producto. Desde la concepción, desde la extracción de materias primas, las propias materias primas, los procesos de manufactura y de producción, packaging, logística, el proceso de uso del producto también, cuando el cliente lo está usando, y el final de vida. Y la metodología de medición de impacto que utilizamos, lo he dicho antes, es la Product Environmental Footprint, por la que analizamos 16 indicadores ambientales. No solo las emisiones de CO2, que es uno de los más importantes para nosotros, pero también indicadores de impacto en los ecosistemas, o sea, acidificación, eutroficación, pero también indicadores de la salud, ¿no?, partículas a la atmósfera, o yo qué sé, o temas de toxicidad, la presión sobre los recursos naturales. Todos estos indicadores son analizados, y para que un producto sea ecodiseñado debe haber una reducción de al menos un 10% de 2 de estos indicadores, manteniéndose el resto constantes. Cuando esto ocurre, podemos decir que un producto es ecodiseñado, pero no solo eso. Incluimos 2 indicadores y han salido varias veces. Uno es el de la durabilidad. Un producto ecodiseñado tiene que durar al menos un 30% más que el producto previo comparable. Y el tercero, también ha salido y para mí es crucial, un producto ecodiseñado tiene que tener una solución de reparación para al menos el 80% de las averías, de las roturas más frecuentes. Estos son los criterios de ecodiseño que nosotros seguimos. La metodología Product Environmental Footprint, pero hace un par de años lo que decidimos es también certificar y verificar con un tercero esta metodología. Lo hicimos con AFNOR, la Agencia Francesa de la Normalización, como AENOR aquí en España, con su sello AFAC Ecodesign. Y ahí obtuvimos el sello, que es el que tenemos actualmente, de ejemplaridad, el máximo level posible en tema de ecodiseño. Pero lo que realmente para mí, de lo que estoy más orgulloso, es que, y he sacado los datos esta mañana, desde principio de año
el 53% del total de productos que vendemos en el mundo, el 53% ya es un ecodiseño siguiendo esta metodología que acabo de explicar. Y si vamos a los textiles, que lo he mirado porque esto era de textiles, es el 72%. Prácticamente ya casi toda la oferta en 2026, que es nuestro compromiso, seguramente es ecodiseñada. Poniendo el foco, y también lo quiero decir, sobre los productos más, nosotros le llamamos los primeros precios, sobre los productos más accesibles, de menor precio. Ahí es donde ponemos el foco y por los que empezamos a ecodiseñar. Que un producto sostenible no tiene que ser un producto más caro, sino todo lo contrario. Así que, bueno, esta es nuestra metodología de ecodiseño, que va completamente conectada, como decíamos antes, con el resto de fases de la economía circular. Gracias, Íñigo, por exponernos vuestro caso. Albert, al hilo de lo que comentaba Igor antes sobre la capacidad para recuperar materiales e introducirlo de nuevo en los ciclos productivos, desde Modarre estáis impulsando proyectos vinculados a nuevas instalaciones de clasificación y reciclaje. ¿Cómo valoráis el avance que se está produciendo en este ámbito? ¿Qué perspectivas existen a medio plazo en cuanto a capacidad instalada y desarrollo de nuevas infraestructuras? Y desde tu experiencia, ¿cómo está siendo la receptividad por parte de los fabricantes a incorporar todo ese material reciclado y a integrar criterios de ecodiseño en los procesos? Bien, yo diría, en el mundo del reciclaje para mí hay una fecha que es un antes y un después, que es el 2020. O sea, evidentemente se estaba cociendo algo en el sector, pero yo no sé si el hecho pandemia, la reflexión europea de la dependencia de materias primas exteriores, o sea, toda una serie de reflexiones, pero nosotros sí que hemos notado, hasta el 2020 no teníamos intereses de algún laboratorio, prepárame algo de algodón o lo que fuese, era algo anecdótico. 2020 cambia. Y a partir de ahí, nosotros, por ejemplo, hemos preparado más de 130 preparaciones para proyectos diferentes de reciclaje a nivel europeo, incluso algunos fuera de Europa, pero de diferentes peticiones, prepárame algodón 100% en un color, en otro, 80-20, mezclas de poliéster, de poliamida. Todo esto también para nosotros fue un paso importantísimo, el hecho de poder disponer del Fibersor, los primeros Fibersor que llegaron al sur de Europa, que podíamos identificar con una precisión del 99% la composición de esas prendas, porque era el paso importantísimo. Esto a finales del 2021 lo teníamos instalado y lo que nos ha permitido poder participar en toda esta serie de proyectos, ¿no? También comentar de que ya está en funcionamiento desde hace 3 semanas en la planta de Barcelona, que es el primero a nivel europeo y no sabemos si a nivel mundial, porque los chinos siempre te adelantan por la derecha o por la izquierda, un Fibersor con una capacidad de lectura de 1 prenda por segundo, con una fiabilidad superior al 99%, que clasifica en función de composición, color y estructura de tejido. Este es el primero seguramente a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, es una carrera que no viene de muy lejos, sino que realmente se empezó a mover de verdad en el 2020. En todo este mundo de las preparaciones para el reciclaje, yo diría que hemos jugado tanto en reciclado mecánico como en reciclado químico. Muchísimas más preparaciones de reciclado químico, con el foco puesto en separación de poliéster de algodón, reciclaje de poliéster, dependiendo de grados de pureza, ahora 90%, ahora 80%, ahora 70%, etcétera, etcétera. Había un estudio de Fashion for Good, Sorting for Circularity, que analizamos junto con otros 6 operadores europeos cantidades importantes de composiciones, y se llegaba a una proyección de que en el horizonte 2028-2030 prácticamente el 80% del producto reciclable tendría salida en reciclable, o por un 20% era en reciclado mecánico y un 60% en reciclado químico. Y habría un 20% de productos que no serían escalables, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este tema sí que podemos empezar a poner nombres, o sea, sí que ha habido casos de éxito, por ejemplo con Inditex, el proyecto Lupamid, donde se cerró, era un proyecto con Inditex y con Bosch, donde estuvimos más de un año clasificando, buscando composiciones de poliamida con un mínimo del 80%. Primero tuvimos que aprender a clasificar poliamida 6 de poliamida 6,6, se desarrolló y llegó el momento que Zara lanzó una colección hace un año de anoraks en las que yo decía caso de éxito, o sea, pueden pasar cosas impensables hace muy poco tiempo, ¿no? Donde toda esa colección de anoraks
estaba realizada con poliamida que se había clasificado en nuestras plantas, que se había sacado los impropios manualmente de cremalleras, botones, etcétera, etcétera, y se había podido despolimerizar, purificar, volver a polimerizar, y sirvió de materia prima para tejido exterior, para forro, para hilo de confección, para cremalleras, para velcro. O sea, Yoshida y Kaká preparó las cremalleras a partir de esa poliamida reciclada, velcro el velcro, Gutermann el hilo de coser, Radici los tejidos exteriores y forro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y eso es algo que en aquel momento, pues, evidentemente, tuvo su impacto. BASF ya está poniendo en marcha la primera planta de reciclaje de poliamida, lamentablemente es en China, pero sí que hay el compromiso de poner una segunda en Europa, y en un escenario muy corto esto va a pasar con el poliéster, la separación de poliéster, algodón y con todos estos temas, ¿no? Otro tema en el que también estamos muy implicados e ilusionados, que sería de reciclado mecánico, es el proyecto de Postfiber, que es un proyecto íntegramente español en el que participa, yo diría que toda la cadena de valor. En la planta de Barcelona va a estar funcionando dentro de 3 meses una línea de reciclado mecánico en el que participan en Postfiber, Margasa, que es un fabricante referente mundial de máquinas de reciclado textil, va a estar Textil Santanderina, que yo creo que todos lo conocemos, ha salido varias veces con una amplísima experiencia en el tema de reciclado, preconsumo y ahora también de postconsumo. Halotex, que es un fabricante de prendas, es también especializado en temas de ecodiseño, que fabrica pues para los grandes, para Inditex, para Mango, pero también para Patagonia, Hugo Boss o el que fuese. Y me olvido la primera, que es Formació i Treball Modarré, que es la planta de tratamiento de Sabadell, donde se va a clasificar esa ropa, y parte de esa ropa que va a llegar en la bolsa del ciudadano, que se va a separar, se va a clasificar, va a salir de esa misma planta en forma de fibra. Y la última incorporación es Mango. Mango ha entrado también en el proyecto de Postfiber, con lo cual tenemos, yo diría, que prácticamente toda la cadena de valor en este tema. Es más, aquello de si están llegando cosas, Mango ya ha sacado una primera colección, este verano, sacamos un verano, y está en marcha una colección de otoño-invierno utilizando ya parte de estas fibras. Perspectivas a medio plazo. Yo diría que las perspectivas a medio plazo, la gran barrera que tenemos, y volveríamos a incidir en el principio, hoy en España no es tanto la recogida, que implantar más capacidad de recogida, hacer que los contenedores estén más cercanos, ¿no? Que sean más cercanos, es relativamente fácil, es cuestión de comprar contenedores, acordar con ayuntamientos y colocarlos, sino con la capacidad de clasificación. En España, de esas 110.000 toneladas que se están recogiendo, etcétera, etcétera, tenemos capacidad de clasificación hoy de más o menos el 50%. El resto va o a economía sumergida o se exporta a terceros países. Y esas dos vías no van a existir en un futuro inmediato. Deseamos que no existan en un futuro inmediato. Por lo tanto, ahí tenemos una primera barrera que sería el paso realmente de salida, el tiro de salida del reciclaje sería ese tema de la capacidad de clasificación, que es reciclable, que es reutilizable, ¿no? Y en cuanto a la predisposición de las marcas, ¿no?, de incorporar productos, yo diría, por lo que estamos viendo, muchísimo. Lo que pasa, que yo diría que hay dos velocidades. Realmente las que están implicadas en este tema, porque se consideran o tienen capacidad o tienen esta inquietud, o forma parte de su línea de negocio clarísimo, ¿no?, que tenemos de todos estos tipos, y otros que están esperando a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que un poco el ejemplo del scrap tenemos, ¿no? Yo creo que ahora sois 11 socios, ¿no? O sea, si todo hubiese funcionado, el scrap estaría funcionando hoy, ¿no? Yo creo que tenemos 30 grandes empresas en España de más de 250 trabajadores, más de 120 entre 50 y 200, y tampoco están implicados en este tema, ¿no? O sea, creo que tenemos dos velocidades. Quien está trabajando intensamente y dedicando recursos a este tema, y lo vivimos en esas peticiones que nos llegan constantemente, ¿no?, de preparación de productos, cada vez cantidades mayores, también tengo que decirle, y algunas ya industriales, pero que también hay un sector que está a la espera de ver qué pasa, ¿no? Sí. Muchas gracias, Albert. Raúl, en esa transición hacia una economía circular, la trazabilidad y la información asociada al producto van a ser decisivas. Desde tu experiencia directa en este ámbito, ¿qué impacto crees que puede tener la implantación del pasaporte digital en el aumento del volumen y la mejora de la calidad de la reutilización de productos textiles? ¿Y puede suponer un punto de inflexión en la profesionalización y trazabilidad de las operaciones?
Pues yo creo que el pasaporte digital, que ahora estamos hablando de la RAP, pero ya está aquí el pasaporte digital, que para 2027 se espera que tenga que estar implementado, y hay marcas que ya están haciendo colecciones que previsiblemente salgan en 2027. Yo creo que va a ser fundamental porque lo que encontramos hoy en el sector de la moda es sobre todo una opacidad, unas cadenas de producción muy largas, y al final con el pasaporte textil o el pasaporte digital, lo que vamos a ver es un poco quién produce qué, dónde se ha sacado ese material, quién ha usado ese producto, quién lo ha vendido, dónde se desecha, y lo que va a arrojar es mucha información y también va a obligar a las marcas a que empiecen a hacer muchas cosas bien, porque con ese pasaporte digital al final pues luego van a poder tener a los periodistas o a los ONGs fiscalizando que realmente pues ese producto se ha desechado correctamente o que se ha fabricado donde se ha fabricado, ¿no? Entonces yo creo que primero lo que tenemos que hacer es saber realmente cuántas prendas estamos fabricando al año, que no lo sabemos. Hay cifras que barajan entre 80.000 y 150.000 millones de prendas fabricadas al año. O sea, es casi la primera cifra y la segunda dobla. Es una horquilla bastante amplia. Entonces, el pasaporte digital al final vamos a saber cuántas prendas están entrando en Europa, más o menos, si algunas marcas chinas no se escapan de ello, y vamos a poder actuar sobre ello. Y también, por ejemplo, va a poder, hablaba antes Marta de incentivos y de propuestas. Yo estoy en AMES, que es la Asociación de Moda Ética y Sostenible, y con el pasaporte digital también se van a poder implementar medidas como, por ejemplo, un IVA verde reducido para aquellas marcas que codiseñen o produzcan de una manera más sostenible. Primero habrá que ponernos de acuerdo un poco en qué es sostenible o no, que también estamos un poco en ese debate, pero si tú contaminas menos, pues paga menos, ¿no? Y si contaminas más, pues tendrás que pagar más. Yo creo que la fiscalidad es una gran herramienta junto a la cultura. Y en cuanto al pasaporte digital al consumidor, vosotros podéis ver en las etiquetas que tenéis de ropa, prácticamente las etiquetas de ropa no os indica nada. Se indica un poco dónde se fabrica, un poco el material, a veces un poco más difusamente, porque generalmente las prendas pues tienen muchos materiales y muchas veces indican que la etiqueta es reciclada, pero el resto de la ropa no. También va a ir en consonancia con la ley de consumo sostenible que lleva el Ministerio de Consumo, donde se va a penalizar el greenwashing y cada afirmación de sostenibilidad va a tener que estar respaldada por ciencia y por datos, y en ese caso el consumidor va a poder tener un poco más de información sobre lo que realmente está comprando, porque hoy realmente la ropa la estamos comprando a ciegas y estamos hablando de que también es un problema de salud pública, porque el órgano más grande que tenemos los seres humanos es la piel y estamos en contacto con tóxicos continuamente. Ayer estaba con la OCU, han analizado prendas y productos de Shein y Temu y el 65% de esos productos eran tóxicos. Para un adulto a lo mejor no es un problema, pero imagínate ponerle a un bebé un tóxico de estos materiales sobre la piel, que son más delicados. Entonces el consumidor va a poder saber realmente lo que compra, va a tener más fácil el poder revender, porque con un QR va a poder revender fácilmente las aplicaciones. Con el QR también va a poder saber dónde hay puntos de reparación cercanos. Con el QR también va a saber dónde reciclar. Si quiere reciclar con el QR, pues se va a abrir un desplegable y va a tener todas estas opciones. Y va a ser mucho más fácil estos modelos circulares. Pero también para las marcas hay un problema con la implementación del pasaporte digital, y es que realmente pues si quieres poner un QR va a tener que ir cosido físicamente a las prendas, a lo mejor pues es otro material, es otro proceso, etcétera. Y también hay muchas quejas de las marcas pequeñas que creen que esto va a ser abrumador, pero realmente las marcas pequeñas saben que Paco es el de la fábrica que les produce y va a ser mucho más sencillo para ellos obtener datos que una gran marca. Y también las marcas tienen que entender este pasaporte digital como un nuevo canal de comunicación con los clientes y también como una posibilidad de crear comunidad bidireccional con estos clientes. Entonces, en sostenibilidad siempre tenemos que dar la vuelta a las posibles amenazas, convertirlas en retos y en oportunidades, y el pasaporte digital para las marcas va a ser una gran oportunidad para quien lo aproveche. Para quien lo vea como una norma regulatoria, un fastidio más o un gasto más, pues seguramente será eso, y quien lo sepa aprovechar pues va a poder tener una relación más cercana con el cliente también. Totalmente de acuerdo. Gracias, Raúl. Igor, antes hablabas de la necesidad de contar con datos fiables. Vamos a profundizar en un aspecto clave, que es la caracterización del residuo textil en la fracción resto y su presencia en vertedero. ¿Qué se puede hacer para determinar con precisión la composición textil en esta fracción? Y yendo un poco más allá, ¿es viable su recuperación? ¿Qué tipos de tratamiento podrían aplicarse a los residuos textiles presentes en la fracción resto para intentar reincorporarlos en el ciclo? Vale, voy a intentar ser conciso porque la pregunta es amplia, ¿vale? Por favor. Sí, conciso y intentar explicarlo de forma más sencilla, ¿vale?
Ya pone el borrador de proyecto, ya pone que el 1 de enero de 2027 tenemos que tener un estudio composicional, igual que el tema de los plásticos, que en este caso será por responsabilidad ampliada por los SCAP, que nos den los valores con la cierta representatividad y uniformidad para poder tomar decisiones, ¿vale? Lo primero que no tenemos que plantear es que cualquier tipo de residuo urbano tiene dos variables fundamentales. La estival, no es lo mismo que comemos, que generamos, ni la ropa tampoco. Encima la ropa tiene dos cambios, sobre todo de armario, que son que incrementan mucho la generación, ¿vale? Y después la orografía. No genera lo mismo el paisano, perdona por la expresión, de Navarra que el de Madrid y de Cataluña, ¿vale? Partiendo de ahí, teniendo un estrato temporal, que lo más lógico es anual, para recoger todas las variabilidades anuales, lo que tenemos que establecer es unos índices estadísticos muy sencillos. Un nivel de confianza, un error, ¿vale? Y ver la variabilidad de las caracterizaciones de fracción-resto a nivel nacional. Y diréis, ¿cómo lo hacemos? En función de la generación, muy sencillo. Y diciendo de forma muy grosera, porque depende también de la biocientífica del valor que nos dé, ¿vale? Cuanto más generemos de residuo textil, más caracterizaciones tenemos que hacer. ¿Vale? A partir de ahí, ese estudio estadístico nos establecerá un espectro, ¿vale?, de la cantidad de residuo textil que es la fracción resto. Pero problemas también igual que el plástico, ¿vale? Nosotros supongo que quien conoce a GP con Lab sabe que tenemos el primer laboratorio de suciedad de humedad de envases y de residuos. Hemos hecho los ensayos de Madrid, hemos hecho muchos tipos de ensayos para Navarra, para muchas poblaciones de estudios composiciones de la fracción envase, ¿vale? Pues vamos a ensayar textil que no se ha hecho nunca. A mí me llama mucho la atención, son muestras por lo menos de monomaterial. El poliéster me dio entre un 15 y un 20, cuando en politerfactato lo normal por debajo del 15, por la estructura de la fibra, y en algodón me dio entre un 15 y 20% de materia orgánica adherida. Claro, por la estructura de la fibra. Entonces ahí tenemos también un hándicap, ¿sabes? Las fracciones de textil en orgánico van a adherir más que los plásticos materia orgánica. Pero bueno, se puede subsanar, se puede hacer lavado a presión, se puede hacer... Otra cuestión es el coste. Claro que hay técnicas, pues hace Ilunion, hace mucha gente, nos hemos metido en algún proyecto, ¿vale?, de investigación y desarrollo, pero el coste es muy elevado. Pero tecnológicamente es viable y después dar una alternativa es viable. Después pasar por un proceso de secado, un proceso de ozonificación o cualquier otro proceso de desinfección similar al de ozono. Pero sí se puede recuperar. Podemos poner ópticos de cabeza, podemos poner en plata de residuo, me refiero, ¿vale? Cámaras especiales para el poliéster de color negro, sí que se puede hacer muchas cosas a nivel técnico. Lo que pasa es que, claro, lo fácil es separar en origen. Nos estamos complicando la vida. ¿Por qué? Porque una vez que esta mezcla, igual que el envase, ¿sabes? Con la materia orgánica, es dificilísimo y los costes tonelada, como digo yo siempre, los costes tonelada tratamiento aumenta de forma exponencial. Pero viabilidad técnica existe. Lo más fácil es concienciar, sensibilizar, pero si seguimos con la misma rutina, ¿vale?, pues habrá que plantear ese tipo de alternativas. ¿Vale? Gracias. Y después se puede utilizar igual que utilizar con la recogida selectiva, para aislamiento, para todo temas de trapos, pero necesita un proceso industrial muy exhaustivo. Primero, el lavado de la materia orgánica, que rondará esos valores que hemos comentado, que estamos ensayando ya en nuestro laboratorio de GP con Lab. Y segundo, ¿vale?, habrá que hacer un proceso de higienización. Y de ahí darle una viabilidad. No es coherente, ¿sabes? Lo suyo es hacer una recogida selectiva, ¿sabes?, intentar cambiar esta disciplina o esta trayectoria de ir tanto a vertedero, intentar inculcar muchísimo, como ha comentado tanto mis compañeros como Raúl como Albert, ¿sabes?, todo el tema de concienciación, sensibilización, otros modelos, pero lo que no es lógico es que el 90% de nuestro textil vaya a vertedero. Viabilidad existe, pero económicamente me parece una barbaridad. Gracias, Igor. Graciela, a medida que el nuevo proyecto de Real Decreto avanza en su tramitación, los medios de comunicación comienzan a prestar más atención a este flujo de residuos. Desde la perspectiva de los medios de comunicación, ¿en qué aspectos crees que se debería poner el foco informativo en los próximos meses para acompañar este cambio normativo? Y más allá del tratamiento periodístico, ¿qué fórmulas de colaboración o nuevos formatos podrían facilitar una comunicación más directa y efectiva con el ciudadano? Pues yo creo que habría que desglosar un poco lo que es el Real Decreto, cuáles son los aspectos más importantes, por ejemplo, lo que ha hablado Raúl, el pasaporte digital, elegir como 2 o 3 temas clave que se puedan comunicar a los ciudadanos. Primero a los periodistas, a través de la formación que hemos dicho, ¿no? Aunque sea una jornada solo, un briefing. Y a partir de ahí eso le va a llegar mejor a la ciudadanía. También creo que hacer algunas campañas informativas
llegando a acuerdos con medios generalistas para hacer campañas en distintos ámbitos, prensa, televisión, pueden ser anuncios, pueden ser piezas informativas dentro de los propios informativos o de programas de actualidad. Y luego la colaboración con influencers, yo creo que es clave también, colaboración con influencers de medio ambiente que puedan incluir en sus redes reels explicando la normativa, el Real Decreto de manera sencilla y efectiva. Y luego a medio plazo, ideas que se me ocurren, pues hacer un día sin residuos textiles, igual que hay un día del cáncer de mama o siempre hay un día internacional de algo en el que se organizan talleres divulgativos, se explica cómo reciclar. Y esto también, además de instruir a la ciudadanía, pues tiene un impacto mediático porque siempre hablamos de eso, hacemos cobertura y entonces es la percha para hablar más del tema. Otra idea, hacer unos premios a trabajos periodísticos que se ocupen de los residuos textiles. Digo esto porque estamos en este ámbito ahora, pero también de otros temas medioambientales. De esa manera, pues los periodistas van a tener más interés en abordar el tema y también el día que se entregan los premios pues hay impacto mediático, social, político. Y también diría contenidos para canales educativos, porque al final es más fácil empezar a educar desde la infancia que cambiar a los adultos. Con lo cual, contenidos para canales educativos que expliquen cómo reciclar, que expliquen todo esto de manera adaptada a los niños, estaría muy bien. Y también con centros educativos que formen, al igual que digo que se puede formar a los periodistas, también se puede formar a los docentes y de esta manera ellos incluyan en sus programas académicos pues, más formación para los niños. La educación en la infancia es fundamental. Marta ha tomado nota de todo, creo. No sé si te has escapado algo. Yo le he apuntado todo. Luego pediré voluntarios para hacer todas estas cosas porque... Bueno, pues vamos a finalizar el panel. Me gustaría que dedicarais medio minutillo, un minutillo máximo, medio minuto si es posible, a hacer una última reflexión sobre lo comentado hoy en el ámbito de los textiles. Marta. Es complicado, porque es una mesa... Han salido muchísimas cosas muy interesantes, muy técnicas también. Me quedo con las distintas velocidades que hay. Albert ha dicho 2, yo creo que hay 4 o 5 velocidades distintas entre todos los agentes. Sabemos, no es nada fácil asimilar que tenemos que hacer una gestión de los residuos textiles, pero no queda otra. Así que mensaje de vamos a intentar entre todos que esas velocidades sean las mismas para todo el mundo y acometer esto de la mejor manera posible. Gracias, Marta. Adelante, Íñigo. Yo, si resalto algo, sería, hay un Real Decreto que es ambicioso, en el propósito muy ambicioso, y para poder hacer realidad esta ambición hay que ser disruptivo con lo que existe y valiente. Hoy en España tenemos una oportunidad con las empresas, ya he mencionado a varias, que realmente están comprometidas y han decidido hacer esfuerzos que nos diferencia del resto del mundo para hacer algo diferenciador, que quizá cambie el cómo entendemos hoy este tipo de gestiones. Pero de aquí nos ponemos a disposición para tirarlo para adelante. Íñigo. Albert, es tu turno. Yo creo que hemos estado todo el rato con las luces largas y no puedo evitar ponerlas cortas y comentar la situación que estamos pasando actualmente en el sector de residuos. O sea, yo creo que os habrán llegado algunas noticias y os van a llegar en los próximos días de qué está pasando a nivel europeo, que es a nivel mundial, con la exportación de residuos. Los mercados africanos, que son el destino de una buena parte, la gran parte del producto reutilizable, están bloqueados. China en 2 años se ha convertido en el mayor exportador mundial de ropa usada, pero al mismo tiempo de excedentes de producto nuevo, y el destino es África. Esto ha ocasionado realmente una conmoción a nivel europeo, con cierre de los grandes operadores, el mayor Soex, Texaid, con cierre de filiales y con intervenciones de gobiernos. Bélgica, Francia, a pesar de tener el scrap, ha habido una intervención del gobierno. Suecia, con un tema que evidentemente nos preocupa, y nos preocupa porque creíamos que el scrap, nosotros teníamos esa fe de que el scrap abril 2025 sería un ente. Sabemos que Reviste ha hecho los deberes de estar ahí,
pero necesitamos ese scrap que realmente pueda ayudar a solucionar el cierre de ese producto, ¿no? Estamos clasificando, pero si ese producto que clasificamos como reutilizable tenemos que acabar incinerando, pues evidentemente no nos hacemos ningún favor ni a nosotros, porque va a ser insostenible, pero tampoco hacemos ningún favor a la sociedad. Por tanto, el factor tiempo, Marta lo sabe, el reloj corre y la situación es realmente muy compleja, ¿eh? O sea, no vamos a llegar, yo creo, a situaciones como en Francia de depositar bolsas de ropa, camiones de ropa delante de productores, etcétera, etcétera, pero la situación es compleja. Gracias, Albert. Raúl, adelante. Bueno, yo creo que es importante que no se nos olvide quién produce la ropa y quién luego tiene que lidiar también con el residuo, ¿no? En este caso, el pasaporte digital va a ayudar a saber qué pasa en aquellos países donde se produce la ropa y va a ayudar a saber también qué pasa con esas exportaciones de segunda mano. En este caso, nosotros desde AMES esta mañana, que he visto que había muchos periodistas, hemos lanzado una nota de prensa. Nosotros colaboramos con Teor Foundation, que es una ONG que está trabajando en Ghana. En Ghana hay mucha tradición de segunda mano y hasta el 2016 era una actividad que económicamente era muy rentable y están teniendo problemas porque a partir del 2016 más o menos les llega tanta ropa que no son capaces de digerirla como segunda mano, o reciclarla o repararla. Y en ese sentido también ellos están hablando un poco de una responsabilidad ampliada del productor que llega a esos países también, que se tase las prendas con 1 euro o 2 adicionales, también para lidiar con los residuos textiles que están en esos países, que los hemos utilizado por primera vez en Europa y que les llegan a ellos también como segunda mano, y también hay que reciclarlo porque además con los ríos, con las lluvias, esos textiles que se desechan en el mercado de Cantamanto pues terminan en el mar se disuelven más o menos y luego terminan en los peces y los peces terminan en nuestro estómago y hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Gracias, Raúl. Igor, adelante. Pues yo creo que tenemos una oportunidad de oro en el sector. Si aglutinamos todos los agentes de valor del flujo textil, desde la administración, como ha dicho Margarita, la legislación viene para quedarse, ¿vale? Productores, innovación, desarrollo, operadores, operadores de residuos urbanos, centros tecnológicos, ¿vale? Que si aglutinamos todos ellos y vamos en la misma dirección, podemos hacer mucho más circular, ¿vale? Y encima fomentar el empleo, la innovación y sobre todo la formación, ¿sabes? En un corto periodo de tiempo, y eso espero. Gracias, Igor. Adelante, Graciela. Pues yo creo que la clave es trabajar juntos, administraciones, medios y empresas, para explicarle bien a la ciudadanía lo que tienen que hacer, lo que supone no hacerlo, y para que se conciencien de que todo es por el bien del planeta y de la sociedad. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada la mesa. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Íñigo, muchas gracias, Albert, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Igor, muchas gracias, Graciela. Marta, nos quedamos para un último... ¿Así mismo? Así mismo. Venga, ya. pues ya está, no nos movemos. Nos quedamos ella y yo para una última reflexión y... No te preocupes, nos quedamos ya como estamos. Aquí, sí. Vale. Bueno, Marta, una reflexión de esta sesión y, si quieres, pues una completa de los diálogos. Bueno, muchos de vosotros estuvisteis en la jornada de residuos municipales y la conclusión, o una de las conclusiones de esa jornada, fue que había que hacer una hoja ruta país, ¿recuerdas? Que había que hacer una hoja país para determinar el cómo llegábamos a todos los objetivos, para determinar qué nos hace falta en cada comunidad autónoma a nivel instalaciones, a nivel investigación, a nivel lo que sea, y el residuo textil queda incluida en esta hoja de ruta, con lo cual, como la legislación es y será, el residuo textil tiene que formar parte de esta hoja de ruta país, con lo cual llamamiento a esta acción y no inacción y a ver qué pasa, sino llamada ya a la acción de todos los agentes que forman parte del ciclo de vida del textil y el calzado, desde la fabricación hasta el vertido, porque forman parte como un flujo más de este mundo de la gestión de residuos. Eso, primera. Segunda, completamente de acuerdo en que hay
Por supuestísimo, agentes que llevan ya delantera, que se están haciendo acciones y proyectos estupendos, que podemos hacer todavía más con las herramientas e instrumentos adecuados, normativos y económicos, pero no lo dejemos para que aparezca este Real Decreto. El Real Decreto, vamos a ser sinceros, le queda un poquito de tramitación. Habéis visto toda el calendario. Es normatriz, hay que pasar por Comisión Europea, lleva todo el trámite, pero no esperemos a que el Real Decreto esté aprobado y entrar en vigor para hacer las cosas. Vamos poniéndonos ya todos a pensar, porque el Real Decreto llegará el primer semestre de 2026 o el segundo, pero llegará. Entonces, ya sabéis lo que va a incorporar el Real Decreto. Con lo cual, ofrecimiento para que, en primer lugar, insisto mucho con las propuestas, porque de verdad han sido muy pocas las que hemos recibido y nos gustaría recibir más propuestas para terminar de pulir el texto. Pero en segundo lugar, para sentarnos ya a pensar en esa hoja de ruta. Cuando tengamos el texto del Real Decreto, el Real Decreto va a pasar a trámite administrativo, se aprobará cuando se tenga que aprobar, pero nos tenemos que poner ya todos a pensar en instalaciones, en instrumentos, etcétera, etcétera. Todos los agentes y para todas las operaciones. Así que eso podría ser el resumen de esta jornada enmarcada en el ciclo de jornadas de residuos, donde el textil y el calzado es uno más. Pues con eso nos quedamos. Agradecer por nuestra parte al Ministerio por facilitar estos puntos de encuentro para precisamente avanzar en la gestión de los residuos, una cuestión que es cada vez más importante y capital en nuestro país. Y gracias, por supuesto, a todos los asistentes y a los casi 40 ponentes que nos han acompañado durante todas las jornadas. Nos veremos próximamente en otras jornadas de este tipo u otras. Claro que sí. Muchas gracias.